Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hola, buenos días. Doy la bienvenida a todas las personas conectadas al primer simposio virtual de enfermedades tropicales organizado por el Servicio de Dermatología de la Universidad del Norte. Doy la bienvenida a la doctora Beatriz Orozco. Buenos días a todos. En representación del equipo de dermatología del Hospital de la Universidad del Norte, le damos la más cálida bienvenida a nuestro primer simposio virtual. La Universidad del Norte se encuentra ubicado en la costa norte de Colombia y está en los límites de los departamentos del Magdalena, de Bolívar y el Atlántico, por lo cual recibimos una gran cantidad de patologías y de entre ellos las tropicales, que siendo no tan comunes, comprometen mucho a personas vulnerables por lo terapéutico. Motivo por el cual nos lleva a crear este espacio académico anual para que formación a los médicos generales, especialistas de otras áreas, para que tengan presente siempre cualquiera de estas patologías. Entonces le damos la más calurosa bienvenida y le doy paso a la presentación. Buenos días, agradezco la presencia de todas las personas que nos están siguiendo y les quiero contar que desde hace un año el Departamento de Dermatología tenía el sueño de instaurar el simposio de patologías tropicales. No lo logramos hacer como lo habíamos soñado por las circunstancias que todos conocen, pero aquí estamos. Y aquí estamos felices y orgullosos de que hayan respondido a nuestra invitación personas ilustres en el área de la dermatología infecciosa, tanto a nivel nacional como internacional, renombradas. Sí tenemos renombrados maestros, infectólogos reconocidos que nos apoyan muchísimo en nuestra consulta diaria. Con amigos de México, República Dominicana, ciudades como Bogotá, Santa Marta y los miembros de nuestro querido Hospital Uninorte, estamos listos para dar inicio a nuestro primer simposio que tiene por fin formar a todos los médicos de diferentes especialidades, estudiantes, médicos generales y de otras áreas, porque tenemos que tener la misión de enseñar a reconocer las enfermedades tropicales. Si no reconocemos, no diagnosticamos y estas avanzan con sus respectivas complicaciones. Antes de iniciar, queremos agradecer a todo el equipo de la Universidad del Norte, al doctor Hernando Vaquero, la doctora Pilar Garavito, todo el equipo que nos apoyó en nuestro sueño, porque así iniciamos el primer simposio, el cual queda instaurado, puede ser anual y bianual y esperando que sea presencial. Bienvenidos. Bueno, continuando con la programación, va a hablar ahora el doctor Diego Biasos, es profesor de medicina de la Universidad del Norte y del Hospital de la Universidad del Norte, director del Centro de Investigación del Hospital de la Universidad del Norte, es doctor en medicina y enfermedades infecciosas, es magíster en investigación en ciencias clínicas de la Universidad de Barcelona y es médico especialista en medicina interna de la Universidad Nacional de Colombia. Su conferencia se titula Lo nuevo en COVID-19. Adelante, doctor Biasos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este simposio. Muchas gracias a Beatriz, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Bueno, pasaré a compartir entonces con ustedes pantalla. La idea de esta conferencia es mostrar algunos aspectos importantes que están relacionados principalmente con algunos datos de la epidemiología, y quiero al final también hablar un poco
algunos artículos recientemente en relación a las manifestaciones cutáneas que tiene esta enfermedad. Entonces, bueno, comenzaremos con la charla. Como es por todos conocido, el 31 de diciembre de 2000 en una ciudad de China, en Wuhan, en un mercado de animales. Una semana más tarde, se había identificado el nuevo virus que ocasionaba esta neumonía y es el virus que ahora conocemos como el SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce este virus, que es COVID-19. El 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de este nuevo virus, como una emergencia de salud pública internacional, considerando que todos los países deben hacer hincapié en reducir la infección, en prevenir la infección y además contribuir de forma importante a los hallazgos que ellos tienen y a la investigación que puede haber en relación a esta enfermedad. Y pues como todos ya saben, a partir de ese momento, pues el virus prácticamente ya tiene una diseminación global. Como ven en esta gráfica, pues lo que quiero un poco es mostrar qué nos dice la Organización Mundial de la Salud en relación a la epidemiología en la última semana de la enfermedad. Con excepción de algunas regiones como en Asia o como en el Mediterráneo oriental, que son las barras azules oscuras y las barras verdes claras que se miran en esta gráfica, pues se ha notificado una disminución en la incidencia semanal de casos prácticamente en todas las regiones de la Organización Mundial de la Salud en la última semana. Aunque las Américas, que es la barra amarilla que ustedes miran en esta gráfica, sigue siendo el área más afectada, prácticamente el 50% de todos los casos nuevos son notificados en las Américas y el 62% de las muertes vienen precisamente de las Américas, pues comparado con la semana anterior se ha registrado una disminución en comparación de casos nuevos y en comparación de mortalidad. En Europa se ha visto en la última semana un aumento de los casos que se han notificado, pero de todas formas, globalmente en Europa, los casos de mortalidad también vienen disminuyendo. Y también, tanto en África como en el área del Pacífico Occidental, pues también vienen disminuyendo los casos. Es decir, globalmente los casos nuevos, al parecer, y la mortalidad vienen disminuyendo en la gran mayoría de las áreas de la Organización Mundial de la Salud. En esta diapositiva, lo que quiero recordar es que se han descrito cerca de 40 coronavirus, pero de estos solo 7 pueden causar enfermedad en los seres humanos. Y de estos 7, solo 4 producen enfermedad que generalmente es leve. Y en muy raras ocasiones pueden producir algunas complicaciones en las personas. De hecho, en la literatura se han descrito algunos casos de enfermedades graves producidas por estos cuatro coronavirus. Pero como pueden ver en la gráfica, estos 4 coronavirus prácticamente tienen una distribución mundial y con menor frecuencia pues se identifican en África. Pero en las Américas, si se dan cuenta, también se han descrito estos 4 coronavirus que causan enfermedad leve. Y Colombia, pues, no es ajeno a también tener la presencia de estos patógenos. En un estudio que se publicó recientemente, en el que participaron investigadores colombianos y se incluyeron más de 500 niños, se encontró que la prevalencia de estos coronavirus era muy cercana a la prevalencia que había de influenza en niños que tenían síntomas respiratorios agudos, síntomas similares a la influenza, que fue casi que de un 7%. Y recientemente se han publicado también aquí en Colombia algunos casos de enfermedad grave ocasionado por estos coronavirus, pero como les comento, esto en general es algo raro. De los 7 coronavirus, pues hay 4 que causan enfermedad leve y hay otros 3 que causan enfermedades graves o que tienden a presentar más complicaciones
en los pacientes. Entonces, previo al SARS-CoV-2 que tenemos actualmente, pues se habían presentado casos de MERS y de SARS que presentaban o que tenían una mayor mortalidad. El MERS, por ejemplo, se había documentado o se documentó en 27 países y tuvo una mortalidad del 34%, y el SARS-1 estuvo presente también en varios países, pero la mayoría de casos fueron en China y tuvo una mortalidad del 9%. Y finalmente, un poco continuando con la epidemiología, pues quiero recordar el origen de este nuevo coronavirus que está relacionado principalmente con los murciélagos, un estudio publicado en los meses iniciales de la pandemia. Los investigadores reportaron que la secuenciación genética de este virus, que fue realizada, que fue un virus aislado de 9 pacientes que habían sido ingresados en China, la secuenciación genética era muy similar a los coronavirus que tenían los murciélagos, con una similitud del 88%, mientras que la similitud con el SARS fue el 79% y con el MERS fue del 50%. Del mismo modo, en la gráfica de esta diapositiva, pues quiero mostrar que se ha buscado un huésped intermedio que hubiera facilitado la transmisión al ser humano desde el huésped natural. Y en otros coronavirus, pues sí se ha documentado un huésped intermedio, como por ejemplo en el MERS, que se encontraron, el huésped intermedio fueron los camellos, en el SARS, que fueron las civetas, y como en las gráficas, incluso en algunos coronavirus, pues los cerdos han sido huéspedes intermedios. En el caso de este nuevo coronavirus del SARS-CoV-2, pues todavía no se ha aclarado muy bien la existencia de este huésped intermedio y probablemente se necesitan más estudios para tratar de aclarar este aspecto en la ecología del virus. Aunque las manifestaciones de la infección por el SARS-CoV-2 se dan principalmente a nivel del tracto respiratorio superior y del tracto respiratorio inferior, la infección por este coronavirus puede resultar en múltiples manifestaciones extrapulmonares. Y la literatura que ha venido surgiendo pues muestra que sistemas como el hematológico, el cardiovascular, el gastrointestinal, el endocrino, también encontramos manifestaciones a nivel ocular, manifestaciones cutáneas, es decir, muchos órganos pueden verse afectados con esta infección. Y esto puede reflejar la diseminación extrapulmonar y la replicación del virus en órganos diferentes al pulmón. Y es de esperar porque en los otros coronavirus, en los coronavirus que hemos visto previamente, se ha visto cómo estos otros coronavirus también presentan manifestaciones extrapulmonares. De hecho, en muchos de ellos, las manifestaciones pulmonares pueden ser raras y presentan más presencia, por ejemplo, o con más frecuencia manifestaciones gastrointestinales. Aquí también quiero recordar en esta diapositiva pues que el virus requiere para entrar a la célula la coexpresión en la superficie de la célula de 2 moléculas, uno que es la enzima convertidora de angiotensina y también requiere de proteasas de membrana ricas en serina. Por tal motivo, para que el virus pueda entrar, pues se necesitan estas dos proteínas. Además, que la eficiencia con la que el virus se une a la enzima convertidora de angiotensina, pues es un determinante clave en la transmisión de esta enfermedad. Y algunos estudios han mostrado cómo el SARS-CoV-2 tiene una mayor afinidad por esta enzima, lo cual puede explicar en parte la transmisión por este virus. Lo otro que quiero comentar en esta diapositiva es que los mecanismos por los cuales se producen estas manifestaciones multiorgánicas o el compromiso de estos órganos todavía no se comprende completamente, no está todavía del todo claro. Incluye la toxicidad viral directa sobre las células, sobre los diversos órganos del cuerpo, pero también se habla acerca del daño que se puede producir a nivel de las células endoteliales y de tromboinflamación, y también se está hablando acerca de una alteración en la regulación de la respuesta inmune. Pues cada vez conocemos más acerca de la fisiopatología de la enfermedad y seguramente todos estos datos se irán aclarando poco a poco. Teniendo en cuenta el compromiso cutáneo que se ha descrito en los pacientes que tienen infección por SARS-CoV-2,
Pues ahora quisiera presentar algunos estudios que me han parecido interesantes acerca de precisamente de las manifestaciones cutáneas y algunos datos que nos pueden ayudar a comprender la fisiopatología de por qué aparecen estas lesiones en los pacientes que tienen esta infección. Este primer estudio es un estudio acerca de la presencia de las manifestaciones clínicas. Fue un estudio publicado en la revista de la Academia Americana de Dermatología y pues lleva por título precisamente el espectro de las manifestaciones dermatológicas asociadas a COVID-19. El objetivo del estudio pues, fue caracterizar la diversidad de las manifestaciones cutáneas en los pacientes con COVID y tratar de entender un poco la fisiopatología. Para esto se realizó un registro internacional que fue organizado por la Academia Americana de Dermatología y por la Liga Internacional de Sociedades de Dermatología y fue un registro que estuvo abierto a prácticamente todas las especialidades, a todos aquellos trabajadores de la salud que quisieran hacer el reporte de casos. No solo se recogió datos acerca de las manifestaciones dermatológicas, sino que también tomaron datos sociodemográficos, de comorbilidades. En algunos pacientes se hicieron biopsias de piel y también tomaron datos acerca de la evolución de los pacientes, si los pacientes eran hospitalizados, si fallecían o si requerían ventilación mecánica. Este fue una base de datos que estuvo abierta del 8 de abril al 17 de mayo del 2020. Fueron recogidos 716 casos que habían presentado manifestaciones dermatológicas asociados a pacientes que tenían infección confirmada o infección sospechosa por el SARS-CoV-2. El 50% de los registros fueron hechos por dermatólogos, el 30% por médicos de otras especialidades y el resto fue hecho por otros trabajadores de la salud. Colocan en el artículo, por ejemplo, por enfermeras. Se reportaron casos de 31 países, aunque la gran mayoría de casos incluidos fueron de Estados Unidos. En los resultados, en cuanto a los pacientes que tenían una prueba positiva, que era COVID-19 confirmado por laboratorio, pues los autores indican que las morfologías más comunes fueron el eritema morbiliforme, el eritema pernio, la urticaria, eritema macular, lesiones vesiculares, púrpuras también encontraron. La edad promedio de los pacientes fue de 44 años y el 54% de los pacientes reportados en este registro fue de 54%. Las lesiones generalmente ocurrieron después de la aparición de los síntomas respiratorios en el 64% de los pacientes y solo en el 15% aparecieron concomitantemente con los síntomas respiratorios. En esta gráfica, pues los autores muestran el espectro de las manifestaciones dermatológicas de todos los pacientes, pero algo interesante es que ellos relacionan la presencia de estas lesiones dermatológicas con la gravedad o con la gravedad de la enfermedad, específicamente si los pacientes requerían o no ingreso hospitalario o si los pacientes requerían ventilación mecánica. Ellos indican que la hospitalización fue variable según la manifestación cutánea. Entonces, por ejemplo, aquellos pacientes que tenían eritema pernio, solo el 16% fueron hospitalizados, mientras que aquellos pacientes que tenían el resto de manifestaciones, el 35% requirieron ingreso hospitalario. Y a la vez indican que aquellos pacientes que tuvieron, por ejemplo, púrpura retiforme, tendían a estar mucho más enfermos. El 100% de estos pacientes habían sido hospitalizados y el 82% de los que tenían púrpura retiforme habían tenido síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Otra característica importante de este estudio fue que recolectaron información histopatológica. Tuvieron disponible información de 14 biopsias que fueron realizados a los pacientes y, por ejemplo, como hallazgos ellos encuentran que en pacientes que tenían púrpura retiforme, la patología mostraba una vasculopatía trombótica. En un paciente que tuvo una púrpura palpable con ulceración, pues se encontró una vasculitis leucocitoclástica y en otros pacientes, por ejemplo, con eritemas papuloescamosos se encontraban esponjiosis e inflamación dérmica.
A manera de conclusión, pues los autores indican que este estudio destaca que hay una gran variedad de manifestaciones cutáneas asociadas a la enfermedad a COVID-19, que muchas de estas morfologías son inespecíficas, pero que algunas nos pueden proporcionar información sobre las posibles vías inmunes o inflamatorias dentro de la fisiopatología de la enfermedad. Como comenté previamente, la entrada del virus a la célula pues depende de la expresión de la proteína, de la enzima convertidora de angiotensina y de proteasas transmembrana. En este sentido, pues la expresión de genes y de estas proteínas se ha investigado ampliamente en muestras de corazón, de pulmón, de riñón y en otros órganos. Y, por ejemplo, recientemente pues se estudió la expresión génica de la enzima convertidora de angiotensina en diferentes células y se encontró cómo se expresaba de forma elevada en células alveolares, en células secretoras bronquiales, en células del intestino delgado o en células del epitelio oral. Y pues muchos autores que han hecho estos estudios indican o sugieren la transmisión por vía respiratoria y por el hallazgo de estas enzimas, de estas proteínas, pues también a nivel que podría ocurrir esta transmisión a nivel gastrointestinal. Pues estos dos estudios que yo muestro en esta diapositiva tuvieron como objetivo investigar si la piel era un blanco potencial para infección por el SARS-CoV-2. El primer estudio es un estudio que realizó un análisis de datos clínicos, histopatológicos y de expresión de genes. Este fue un estudio retrospectivo que incluyó cerca de 3.000 pacientes de 2 hospitales de China y de estos 3.000 pacientes, 52 presentaron manifestaciones cutáneas. 17 pacientes de estos 52 presentaron las lesiones antes de la aparición de síntomas COVID y 35 pacientes presentaron las manifestaciones concomitantes o en los primeros días después del inicio de síntomas de la enfermedad. Ellos indican que la mayoría de manifestaciones cutáneas fueron eritemas, lesiones urticariformes, pápulas, eritema con pápulas concomitante y en un porcentaje mucho menor el eritema pérneo. Para investigar más a fondo la asociación entre el SARS-CoV-2 y las manifestaciones cutáneas presentes en estos pacientes, pues los investigadores realizaron un estudio de expresión genética. Los datos que ellos encuentran es que la enzima convertidora de angiotensina, que es lo que la enzima convertidora de angiotensina, mirando un poco esta gráfica de aquí, bueno, se expresaba de forma elevada y específicamente en el estrato granuloso de la epidermis y que las proteínas de las proteasas transmembrana pues también se expresaban tanto en queratinocitos, melanocitos y células de Schwann. Y lo que se mira un poco aquí en esta gráfica es que la coexpresión tanto de la enzima convertidora de angiotensina como las proteasas transmembrana se encontró particularmente elevada en el estrato granuloso de la epidermis. Los autores consideran que estos datos sugieren que la piel es un blanco potencial de este virus y que incluso llegan a sugerir que también podría ser un órgano implicado en la diseminación de la enfermedad, sobre todo cuando la piel puede estar alterada. El otro estudio también es un estudio que evaluó la expresión de genes específicamente de la enzima convertidora de angiotensina y que hizo estudios de inmunohistoquímica para detectar esta enzima en células de la piel. Ellos encuentran que la expresión de la enzima convertidora de angiotensina fue significativamente mayor en los queratinocitos, que es lo que se mira en esta gráfica de aquí, comparada con otras células de la piel, donde el porcentaje fue mucho menor o donde no se encontró mucho la expresión de esta enzima, como en los fibroblastos o en los melanocitos. Pero además ellos hacen estudios de inmunohistoquímica, que son las fotografías que aparecen aquí en la diapositiva, y lo que ellos muestran es que en estos
estudios de inmunohistoquímica, también las células de la piel fueron positivas para enzima convertidora de angiotensina, principalmente en los queratinocitos, lo cual mostraba una coherencia entre los hallazgos que habían tenido en los estudios de expresión génica. Los autores sugieren que la alta expresión de la enzima convertidora de angiotensina en queratinocitos puede facilitar dos cosas. Primero, al igual que lo que pensaban los autores o lo que sugerían los autores del estudio anterior, es que podría existir la transmisión percutánea o que es un riesgo potencial, dado que el receptor se encuentra en la piel y sobre todo en pacientes que tienen alteración de esta barrera cutánea. Y lo segundo es que al estar expresado este receptor, esta enzima convertidora de angiotensina 2 en la piel, bueno, pues que la piel son células diana para la infección viral, sobre todo cuando ocurre viremia en aquellos pacientes que tienen manifestaciones graves o manifestaciones leves de la enfermedad, de tal forma que el virus puede llegar a la piel y en este sentido, pues, presentar o que se presenten las características o las lesiones cutáneas que tienen estos pacientes. Y para finalizar, pues quiero presentar dos estudios que creo que también nos brindan un poco más de luces acerca de la fisiopatología de las manifestaciones cutáneas de la enfermedad. En esta primera diapositiva presento un reporte de caso. Es un paciente de 81 años que acudió al departamento de dermatología en un hospital en Suiza. El paciente había tenido fiebre y había tenido estas alteraciones o esta erupción maculopapular generalizada que la describen en este reporte de caso, que tenía características similares a vasculitis y que tenía compromiso palmoplantar. A este paciente los autores indican que le habían hecho o le hicieron una biopsia de piel y que la biopsia pues mostró una dermatitis liquenoide, pero que no hubo vasculitis y que tampoco hubo trombosis. Sin embargo, la importancia que yo considero que tiene este reporte de caso fue que en estas lesiones hicieron prueba de PCR para identificar el virus del SARS-CoV-2 y esta prueba fue positiva, aunque ellos refieren que fue en títulos bajos. Sin embargo, los autores pues enfatizan en que el uso de la prueba de PCR de SARS-CoV-2 en biopsia de piel pues puede ser útil como una herramienta diagnóstica adicional. Y el último estudio que quiero presentar es un estudio que se realizó en pacientes pediátricos. El objetivo de este estudio fue describir los hallazgos histopatológicos e inmunohistoquímicos en el eritema pernio, en lesiones tipo pernio, en pacientes pediátricos. Y pues un poco los autores, pues además, como lo comenté, hicieron estudios de microscopía electrónica para tratar de detectar el virus en estos pacientes. Fueron siete pacientes pediátricos de 11 a 17 años que tenían lesiones cutáneas en los dedos de los pies, como se puede ver un poco aquí en las gráficas, también en las caras laterales de los pies y en los talones, todas ellas compatibles, indican los autores, con eritema pernio. Estas lesiones eran mínimamente dolorosas, no eran pruriginosas. Algunos de estos pacientes tenían también lesiones en las manos. Los autores además hacen énfasis en que ningún paciente tenía antecedente de enfermedad reumática, de lupus eritematoso o de fenómeno de Raynaud. Y que todas estas lesiones tuvieron un desenlace benigno, ningún paciente requirió ingreso hospitalario y que todas tuvieron resolución espontánea a las 8 semanas. En esta gráfica es un poco los autores lo que nos muestran en la gráfica superior del lado izquierdo en la histopatología es que hubo grados variables, o ellos encontraron grados variables de vasculitis linfocítica, de edema endotelial, de endotelitis y que también encontraron trombosis. En los estudios que son las fotografías, en los estudios de inmunohistoquímica, ellos se encuentran que las pruebas fueron positivas para el virus del SARS-CoV-2 a nivel de las células endoteliales. Y cuando realizaron la microscopía electrónica, también ellos se encuentran partículas del virus en el citoplasma de las células endoteliales. Los autores concluyen que las características clínicas e histopatológicas
son muy similares a las lesiones del eritema pernio, pero que la presencia del virus en el endotelio y que las alteraciones que se encuentran a nivel histopatológico, es decir, el daño vascular que encuentran, pues apoyan una relación causal entre el SARS-CoV-2 y estas lesiones en los pacientes que tienen esta infección, y que el daño endotelial, pues inducido por el virus, puede ser un mecanismo clave en la patogenia de algunas de las manifestaciones cutáneas que tienen los pacientes con estas infecciones. Por tal motivo, se debería considerar precisamente el daño microangiopático en algún tipo de lesiones que presentan los pacientes con esta infección. Bueno, esta era la última diapositiva. Muchas gracias a todos por su atención y pues espero un poco que haya sido de agrado la presentación, y nuevamente muchas gracias por la invitación. Doctor Biasus, muchas gracias por la participación. Muy interesante la conferencia, sobre todo por lo actual del tema. Bueno, a continuación, la doctora Mariel Amelia Isa Pimentel, de República Dominicana. La doctora es dermatóloga, micóloga clínica, co-coordinadora de la residencia de dermatología, encargada del departamento de fototerapia del Instituto Dermatológico Dominicano, miembro de la Junta Directiva del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología, SILAD, profesora de la Cátedra de Dermatología, tesorera de la Sociedad Dominicana de Dermatología, y nos va a hablar sobre actualización en pityriasis versicolor. Siga, doctora, por favor. Creo que estoy en mute. Aquí estamos. No sé si se puede ver la pantalla, si me confirman, porque yo sí la veo bastante bien. Buenos días a todos. Vamos primero dar las gracias al comité organizador por la invitación a este primer simposio de enfermedades tropicales de la Universidad del Norte, en la persona de la doctora Esperanza Meléndez y la doctora Beatriz Orozco. De verdad, gracias por la invitación. Al doctor Biasus, una excelente exposición sobre la situación que realmente nos ocupa a todos a nivel mundial, que sin dudas es un reto más para la humanidad, que es la patología del COVID-19, y que como todo en la vida, esperamos que la humanidad se abra paso. Hoy estamos sentados en Dominicana, pero presentes en Colombia. O sea que todo es posible. Vamos entonces a entrar un poquito en un tema interesante, sobre todo a nivel de atención primaria, para todos nosotros que vivimos en países con nuestro clima tropical, que es la pityriasis versicolor. Pues la pityriasis versicolor es bien conocida por muchos como una patología causada por hongos que afectan la piel de carácter superficial, pero que realmente forman parte de su microbiota normal, o sea que están presentes en la mayoría de todos nosotros sin causar ningún tipo de patología. Sin embargo, en algunos pacientes, pues en algunas personas, este hongo, por algunos mecanismos que vamos a ver, pues se puede volver patógeno y producir diferentes tipos de afecciones. En cuanto al hongo productor principal de esto, que es la malacesia, pues sabemos que son consideradas estructuras lipofílicas, mucha afinidad al sebo, a la grasa, por eso en personas con una piel más productora de sebo, pues es más probable y característico que este hongo se produzca en mayor cantidad. Son microscópicamente ovoides, cilíndricas y globosas. Sabemos que son hongos oportunistas, que eso es importante saberlo. No, en muchos procesos no realmente están produciendo patología, sino acompañando la patología subyacente, y que se han aislado en la mayoría de nosotros. Un poquito de la historia, pues, de los primeros indicios se data del 1846, cuando se demostró la naturaleza fúngica de la pityriasis versicolor. Ya después se fue subclasificando, evaluando células redondas, microorganismos levaduriformes. En el 1913 ya se habla de Pityrosporum ovale, y así sucesivamente se fue depurando y se fueron aislando estas estructuras. Ya importante, se habla del género Malassezia para el 1984 y se fueron identificando los diferentes tipos de Malassezia hasta la actualidad, donde tenemos mucho más de 17 especies aisladas, muchas de ellas con una capacidad como el Microsporum furfur
como la malacesia furfur, para afección a nosotros. Es importante porque es uno de los más aislados y es el causante principal en República Dominicana para pityriasis versicolor. Y ya vemos que muchas, pues desde el inicio, la malacesia furfur de 1889, descrita como hospedero en humanos, la sinfodialis, globosa, restricta, y así sucesivamente, hablando hasta del murciélago, en el 2018 ya, donde se aisló una de los tipos de malacesia, y miren cómo el COVID se asocia a su inicio en los murciélagos. Pues como patologías y asociaciones a malacesia, sabemos que la malacesia es capaz de producir en el hombre pityriasis versicolor, y vamos a decir que una variante de esta patología, que es la foliculitis por malacesia, que ahora está siendo un poquito más diagnosticada, probablemente porque la estamos pensando muchísimo más. Se ha asociado a casos más agresivos de dermatitis seborreica y de hecho se aísla en muchos pacientes que tienen una seborrea un poquito refractaria a los tratamientos. Se ha asociado también a algunos trabajos o casos de onicomicosis. De hecho, hay un trabajo publicado en Colombia sobre un 32% de aislamiento de la malacesia como agente único y en otros casos asociados a cándida. También se asocia a cuadros agresivos de acné y cuadros agresivos de rosácea, dermatitis atópica y algunas otras patologías donde todavía la etiología pues realmente no es conocida, no es muy característica y hay controversia sobre si tiene o no tiene asociación con procesos como la papilomatosis reticular y confluente, que sabemos que realmente resulta un reto para nosotros en cuanto a terapéutica. Como factores predisponentes, pues el calor, vamos a decir que es el principal de todos, la humedad, por eso para nosotros en países tropicales, pues es muy frecuente ver la patología, el sudor, el paciente te refiere incluso muchas veces que empieza o inicia el prurito leve que puede percibir cuando suda, la producción de sebo y por esto entonces característico en zonas que son seborreicas, cara, tórax anterior, espalda alta, el uso de ropa oclusiva, sobre todo ropa con material sintético, pues nosotros sabemos que siempre decimos con nuestros estudiantes que es increíble cómo en algunos países como en Dominicana hay cambio de temporada y realmente en cuanto a vestimenta, y realmente Dominicana tiene calor desde enero hasta enero del año siguiente, o sea que no hay absolutamente ningún tipo de cambio, pero la gente realmente hace cambio de temporada de vestimenta. La aplicación de grasas y de glucocorticoides tópicos y sistémicos, tener pendientes esos pacientes que están en tratamiento prolongado con glucocorticoides que pueden hacer cuadros extremadamente extensos y aberrantes de pityriasis versicolor y la inmunosupresión, pues diabetes mellitus, desnutrición, obesidad, entre otros. Sobre los mecanismos patogénicos, vamos a decir que todavía está en proceso de estudio. Se habla de dos vertientes diferentes. Una, la invasión directa del tejido por filamentos fúngicos, que es una de las teorías del porqué de su proceso patogénico, y la otra es indirectamente a través de mecanismos inmunológicos y mecanismos metabólicos. Las diferentes formas clínicas de presentación, pues la variante hipopigmentada, que tal vez en una piel más oscura, en una piel más mestiza, es la que característicamente vamos a ver y es una de las variantes que se ve con mucha frecuencia para nosotros, y la variante hiperpigmentada, que sabemos que podemos tener cuadros con esa hiperpigmentación marrón parduzca, ligeramente grisácea, e incluso el cuadro de pityriasis versicolor roja, y la variante de foliculitis. Característicamente vamos a ver máculas o placas ovaladas, importante tenerlo pendiente, color café, rosadas, hipopigmentadas, pequeñitas y que están cubiertas de una descamación fina, una descamación que se describe como pityriasiforme. Es interesante porque muchas veces esa descamación no la vemos al inicio, sino cuando hacemos el estiramiento de la piel y entonces toda la lesión se va como a tener o a percibir con una ligera descamación y nos puede ayudar un poco a ese diagnóstico. Como dije al inicio, el paciente pues refiere un prurito ocasional, casi siempre dice que le pica cuando suda. La localización clásica, tórax anterior, puede estar evidentemente en abdomen, espalda alta, aunque puede llegar hasta espalda baja, cara,
y algunas partes proximales de las extremidades. No es muy frecuente, pero sí se describe. En niños y lactantes, pues en cara, y también hay muchos casos descritos de malacesia acompañando las afecciones de dermatitis del pañal. La evolución suele ser crónica. El paciente con pityriasis versicolor suele reactivar su proceso cada verano, y eso es importante explicarlo, para tener las medidas de profilaxis y preventivas. Y en algunos casos es interesante la acromía residual que se puede percibir luego de los tratamientos, y ya conversaremos sobre eso. Sobre los mecanismos de hipopigmentación, pues vamos a decir que lo que más se conoce es la producción del ácido acelaico, del ácido dicarboxílico, que te va a producir una inhibición de la dopa-tirosinasa, bloqueo de síntesis de melanina, y eso va a producir un efecto citotóxico directo sobre el melanocito. Es importante conocer este mecanismo porque muchas veces cuando damos tratamientos a los pacientes, pues nosotros no percibimos o el paciente no percibe que su proceso mejora. Sin embargo, lo que tenemos que saber explicarle es que por esa toxicidad en los melanocitos, pues el hongo puede desaparecer o puede inhibirse con el tratamiento que nosotros vamos a administrar, pero que realmente la pigmentación cutánea se puede recuperar inclusive meses después. Y eso es importante que nosotros lo sepamos explicar para que el paciente no utilice medicaciones adicionales que no tienen ningún sentido. Y aquí tenemos clásicamente la imagen de esa mácula o placa ligeramente hipopigmentada. Esto es un niño, lo vemos en zona central, o sea, una zona muy descrita como la zona seborreica. Y ese cuadro de hipopigmentación, pues es propio de los niños pequeños. Otras lesiones también muy características, fíjense inclusive cómo hacia los bordes se ve esa ligera descamación que se puede percibir en algunas de las lesiones cuando el paciente evidentemente no se ha puesto cremas y cremas sobre ella. Las lesiones más clásicas, confluentes, mire una espalda completa con ese cuadro hipopigmentado, y ahí también se puede percibir un poco por el mismo brillo de la imagen, pues la descamación pityriaciforme que se describe en estos pacientes, sobre todo al estirar la piel. En cuanto a los mecanismos de hiperpigmentación, pues el aumento del tamaño de los melanosomas es una de las cosas que suele ocurrir. También se habla de que hay un espesor de capa córnea y puede haber un aumento de infiltrado inflamatorio que puede influir en estos casos. El estímulo de producción de pigmento por el triptófano también contenido en el sudor, y el pigmento que es capaz de producir la misma malacesia que también se describe para estos cuadros. Miren cómo también en una zona muy seborreica pues se puede percibir esa placa con ese ligero eritema marrón y que tiene esa descamación también pityriaciforme. Y ahí entonces cuando observamos bien al paciente, pues vamos viendo que la distribución es muy en zonas seborreicas. Y otros cuadros como este, que tal vez vemos la imagen rápidamente, es una piel que es mezcla latina, nuestra piel, y que casi no podemos percibir la descamación y se hace un poquito difícil también percibir la disparidad de color. Entonces, por eso es importante hacer una observación detallada del paciente, estirar nuestra piel cuando se pueda y cuando no, pues evidentemente utilizar otros mecanismos diagnósticos que ya vamos a ver. Las variantes rojas realmente no son muy características para nosotros, por lo menos en República Dominicana ver una pityriasis versicolor roja no es lo característico, o sea que cuando vemos estos cuadros pues no va a ser el primer diagnóstico que nosotros vamos a pensar a veces, sobre todo en esta imagen de este paciente, un muchacho joven que llegó a la consulta y que refería que tenía pocas semanas con este proceso. Probablemente el primer diagnóstico que tal vez pueda llegar a la mente con nosotros es una dermatitis de esa fotosensibilizante, una fitofotodermatitis, alguna especie de berloque. Vamos viéndolo a detalle, observamos que en algunas zonas pues se percibe como si algo le hubiera caído encima, y en algunas áreas como la axila, miren cómo se percibe esa área de ligera descamación que nos hace llamar la atención también al pensar en algún punto de esos de dermatitis de contacto. Y cuando vemos estos pacientes, a veces se percibe que la dermatología es fácil. Sin embargo, hay que entender, y es algo que yo le explico mucho a mis estudiantes en la universidad, que la dermatología no es fácil porque todo se parece. Y cuando todo se parece, nosotros tenemos que abrir un compendio amplio de diagnósticos para poder entonces ir poco a poco sacando el diagnóstico que nosotros vamos a llegar con nuestro paciente.
Evidentemente, en este joven, pues se hizo su examen directo, que es un examen que se realiza para pityriasis versicolor con cinta adhesiva, lo ponemos al microscopio, se pueden utilizar diferentes sustancias como el ácido acético, como el hidróxido de potasio, se tiñe con azul de metileno, azul lugol, y vamos a ver entonces las estructuras características descritas como espaguetis con albóndiga, que son los filamentos con las levaduras. Probablemente es una forma más clásica de aprender cuando pensamos en esa imagen de espaguetis con albóndiga. Este es otro cuadro que nos llegó a la consulta recientemente cuando vimos a este joven. Si ustedes pueden observar, si hacemos una visión rápida de todo ese tronco, vamos a decir, bueno, no tiene prácticamente nada. Es un muchacho muy blanco, es un muchacho que de por sí es rojo él. Sin embargo, cuando lo observamos bien, pareciera como que hay islas, en la imagen de la derecha la pueden ver, como si hubiera islas de piel que se percibe como sana. Entonces, ese paciente en particular tenía todo el tronco afectado por malacesia. Miren cómo la lámpara de Wood, que es uno de los diagnósticos más fáciles, o las herramientas diagnósticas más fáciles, si la tenemos disponible en nuestra consulta, pues tiene esa fluorescencia amarillenta, en muchos casos amarillenta verdosa importante. Y nos ayuda a hacer un diagnóstico más rápido cuando no tenemos a mano los laboratorios micológicos, que sabemos que hay ciertas limitaciones, sobre todo a la hora de tener micólogos o técnicos que puedan hacer los estudios de manera adecuada. Otro cuadro que también muchas veces lo hemos discutido, este cuadro, por ejemplo, en este caso lo conoce el doctor Arenas, que lo vimos en algún momento hacia el sur de República Dominicana, con esta jovencita que llegaba con esta afección a nivel peribucal, y cuando hicimos el estudio estaba llena de malacesia. O sea que es un berloque, realmente es una dermatitis de contacto, la malacesia está de oportunista o es la malacesia que ha ocasionado un cuadro atípico de pityriasis versicolor. Otra joven que también llegó posterior a esa, como le decimos nosotros, la ley de las series, y cuando hicimos el estudio pues también tenía malacesia y evidentemente mejoran con ketoconazol tópico, pero sabemos que el ketoconazol tiene una propiedad antiinflamatoria importante y por eso se utiliza en cuadros también como dermatitis seborreica. Ya en los casos de foliculitis por malacesia, pues vamos a decir que la foliculitis por malacesia es una variante de la malacesia que se ha ido diagnosticando mucho más porque se ha pensado, también se le conoce como seborroide folicular, y que se ve mucho en los adolescentes, en áreas con exposición al sol importante, en tratamiento con corticosteroides. Tenemos que pensar que hoy en día nuestros adolescentes utilizan muchísimas sustancias a la hora de hacer ejercicio. Estamos en un mundo fit, vamos a decir así, es la onda fit, esta es la época, y se utiliza de todo, de todos los extractos, de todas las cosas habidas y por haber, y eso puede cambiar mucho nuestro microbioma cutáneo y puede predisponer a la aparición de todas estas lesiones. Es asociada a inmunosupresión y es importante porque nosotros hemos tenido pacientes que hemos podido hacer un diagnóstico de patologías como VIH porque han llegado con una foliculitis por malacesia bastante agresiva, como este caso en particular de este joven, que si ustedes ven las imágenes podemos pensar en muchísimas cosas, desde reacciones medicamentosas, erupción variceliforme de Kaposi. Sin embargo, en todos los estudios, tanto en el directo como en el estudio histopatológico, pues se confirmó su patología fúngica. Y el paciente, como dije, era un paciente VIH positivo. En algunos casos se recomienda hacer el estudio histopatológico. Realmente hay controversia todavía con lo que vamos a observar o no en nuestra biopsia, porque sabemos que la malacesia se encuentra de manera normal en el folículo, pero se describe que cuando vamos a observar el folículo de los pacientes afectados por malacesia, por foliculitis, entonces vamos a tener un folículo lleno de una cantidad impresionante de estructuras levaduriformes, y que también podemos observar hacia las paredes del folículo algún tipo de inflamación, y esa inflamación puede producir ruptura y que vamos a ver entonces ese infiltrado de neutrófilos, linfocitos e histocitos. Otro cuadro también que vemos, cuando vemos estos pacientes tal vez podemos decir acné, sin embargo hay que recordar que para que sea acné tienen que haber comedones. El comedón es la lesión elemental del acné. En un paciente donde no vamos a observar comedones, pues entonces tenemos que tener pendiente que puede ser una foliculitis por malacesia, pero puede ser un acné con malacesia, que también es asociado y tenemos que tenerlo presente. Por eso nuestro tratamiento tiene que ser muy justo, muy combinado, ir despacio, no aventarnos directamente a hacer terapias sistémicas muy agresivas.
Y así vamos viendo otros cuadros, igual este joven de la izquierda, también con un proceso de tratamiento de acné de mucho tiempo, sin una respuesta importante, y cuando se le hicieron sus estudios también era una foliculitis. Estas también son de aparición reciente, la paciente es una paciente que ha estado en tratamiento por un tumor de riñón con corticoides y demás, entonces ha desarrollado una foliculitis por malacesia importante. Entonces, cuando nosotros pensemos en alguna actividad de malacesia, pitiriasis versicolor, foliculitis por malacesia, tenemos que desarrollar un algoritmo, porque para eso existen. Entonces, probablemente el mecanismo diagnóstico más importante o más fácil es la lámpara de luz ultravioleta o la lámpara de Wood, que puede darnos en muchos casos, no en todos, una fluorescencia característica amarillo-verdosa. El examen directo, que también es fácil, es importante, cinta adhesiva, y podemos observar directamente en un microscopio esos filamentos cortos, esos blastoconidios, esas estructuras levaduriformes, característico de espaguetis con albóndiga, el cultivo, que se hace en los medios clásicos de agar de Saburó, y después los estudios histopatológicos y evidentemente lo más moderno, la cariotipificación, secuencias de ADN, biología molecular, que en países como Dominicana pues no lo tenemos realmente disponible. Sobre el tratamiento, es importante que nosotros tengamos presente que el tratamiento tópico realmente resuelve la mayor parte de los casos de foliculitis por malacesia y de pitiriasis versicolor. Sin embargo, cuando nosotros vemos algunos casos donde el paciente tiene un cuadro muy agresivo, muy extenso, donde ya hemos dado tratamiento tópico y no vemos una buena respuesta, pues podemos utilizar perfectamente tratamiento sistémico. De los preparados magistrales que utilizamos mucho, porque lo tenemos disponible en nuestra institución, es el hiposulfito de sodio, en un promedio de un 10 a un 20%, y realmente en aplicación 2 veces al día el resultado es óptimo, sobre todo en los casos de hiperpigmentación. Se utilizan sustancias como el ketoconazol, en crema o en solución es controversial, porque sabemos que como es un hongo lipofílico, pues si estamos aplicando crema, si la crema o viene en pomada, está contenida con más cantidad de grasa, si estamos produciendo o aumentando lo que al hongo le gusta. Nosotros hemos hecho estudios comparativos de ketoconazol en crema y solución con una respuesta similar en ambas. Básicamente solemos utilizar mucho ketoconazol en crema hacia zonas de la cara, porque sabemos que las soluciones pueden irritar un poco, y en soluciones hacia el cuerpo. Y claro, los coadyuvantes como los champús, sobre todo a base de disulfuro de selenio, piritonato de zinc, ciclopirioxolamina, ketoconazol, nada como un buen lavado con algún champú que haga una espuma y que podamos dejar esa espuma por 3 a 5 minutos, y suele ser inclusive un tratamiento efectivo en monoterapia. O sea que hay que tenerlo pendiente. Evidentemente, sabemos en los países de escasos recursos que nosotros vivimos, donde tener acceso a agua 2 veces al día no es el escenario que nosotros vamos a ver en la mayor parte de los casos. Sobre el tratamiento sistémico, pues hoy por hoy yo creo que el más utilizado es el itraconazol. Es bastante efectivo, se puede utilizar de 100 a 200 miligramos, hay diferentes esquemas. Uno de los más aceptados es 200 miligramos durante 7 días, o sea, 100 miligramos cada 12 horas, 7 días, pero se utiliza cada 15 días o por 15 días, hay monoterapias, o sea que hay muchos esquemas distintos que podemos utilizar. Fluconazol y ketoconazol, pues todavía se sigue utilizando fluconazol, inclusive se recomienda a veces como dosis única. El ketoconazol ya cada vez más está en desuso, sobre todo por algunas recomendaciones de efectos a largo plazo luego de su uso. Como vimos ahorita, ese paciente de esa pitiriasis versicolor roja, para nosotros una sorpresa porque no era lo característico, se decidió con él hacer un tratamiento de itraconazol, 100 miligramos al día durante 7 días, y un champú a base de ketoconazol con lavado 2 veces al día en áreas afectadas, y a la semana de evaluación, porque esto fue solo la semana, miren cómo el resultado, todavía hay zonas con ligero eritema, pero hay algunas zonas donde es evidente el resultado obtenido con este paciente. Una de las cosas más importantes es que no dejemos de conversar sobre el diagnóstico diferencial, y ya con esto estamos terminando. Importante tener pendiente cuadros como dermatitis solar hipocromiante, pitiriasis alba. En países como el nuestro, el Hansen a veces olvidado. La doctora Esperanza dijo algo al inicio muy interesante y que tiene mucho peso. Si nosotros no estudiamos estas enfermedades tropicales, vamos a dejar de diagnosticarla y vamos a tener problemas. Y en patologías como Hansen hay que hacer un diagnóstico
diagnóstico temprano para evitar después las discapacidades. Entonces hay que tener pendiente todo este diagnóstico diferencial y no circunscribirnos a que porque vemos esas lesiones hiperpigmentadas puede ser solamente una pitiriasis versicolor. Y como ustedes ven, pues esto es un artículo reciente de marzo de 2020 con todos esos diagnósticos diferenciales que hay que tener pendientes dependiendo de la patología que tenga el paciente. Miren esta, por ejemplo, de esa hipomelanosis progresiva, macular progresiva, para nosotros le decimos mucho hipomelanosis del mestizo. Es un reto, no sabemos la etiología real de estos procesos, si es o no es un cuadro inflamatorio. A veces mandamos a hacer estudios de malacesia y encontramos la malacesia aquí, entonces no sabemos si la está produciendo, si está asociada. A veces damos tratamiento con los antifúngicos clásicos y vemos buena evolución, a veces no. Entonces es importante porque sabemos que el antifúngico tiene propiedad antiinflamatoria. Papilomatosis reticulada y confluente, a veces vemos esto rápido y decimos pitiriasis versicolor, está hiperpigmentado, tiene descamación. Sin embargo, también hay que evaluar y estudiar al paciente, un paciente que se percibe con mamas, varón, obeso. O sea que hay que tener pendiente los trastornos metabólicos. Otros cuadros como dermatitis seborreicas clásicas que también se pueden percibir o se pueden describir o mal diagnosticar como pitiriasis versicolor, aunque sabemos que el tratamiento es bastante similar, exceptuando la parte de los corticosteroides. Este paciente, que es un paciente nuestro también, que se pudo haber diagnosticado, se pudo haber pensado en foliculitis por malacesia, sin embargo, si observamos bien, no son lesiones como muy foliculares, son más pápulas, que vemos más pápulas que pústulas y demás, y es una enfermedad de Grover. Una pitiriasis rosada que también hay que tenerla pendiente, sobre todo en los estadios iniciales, y este que es uno de los pacientes que más nos llama la atención, porque si vemos esta imagen, sobre todo la imagen de la izquierda, esas máculas o placas hipopigmentadas, ligera descamación, asintomática total para la paciente, una paciente que viene con mucho tiempo de tratamientos de pitiriasis versicolor, que no está mal en lo absoluto, porque es un diagnóstico a considerar, pero es importante hacer el estudio histopatológico en los casos que nosotros no tengamos una buena evolución y esta paciente es una micosis fungoide hipopigmentada, que para nosotros es importante porque se presenta mucho en nuestro tipo de piel y que hoy por hoy se diagnostica más porque se piensa más en ese linfoma cutáneo primario de células T. Nosotros tenemos publicaciones sobre estas variantes de hipopigmentada de la micosis fungoide y realmente, como dice esta publicación, un reto al ojo clínico porque se pueden pensar en muchísimas otras cosas. Sobre lo más reciente, pues podemos decir que es la identificación de malacesia en nichos no relacionados con piel, que se ha hablado de que se encuentra en sedimento de aguas profundas, corales, tripa de langosta, exoesqueletos de nemátodos. Se sabe que se necesitan muchos más estudios taxonómicos para comprender la distribución sobre la Tierra. Se ha hablado recientemente de malacesia en leche materna humana y que especulan que si la fuente principal de esa malacesia podría ser la transferencia de hongos de la piel que rodea el pecho o no. Todavía es algo controversial, es un estudio reciente que lo menciona del 2020, aunque esto se habla desde antes, y algo sobre la malacesia en sistema nervioso central, características o presencia de enfermedad de Alzheimer, esclerosis múltiple, o sea que ya vemos que la malacesia no se anda tranquila, o sea que sabremos de ella y el maestro Arena nos hablará mucho más de ella por mucho tiempo. Y también sobre la enfermedad inflamatoria intestinal y algunas presencias de malacesia, sobre todo sinfodiálisis restricta, que se ha mencionado que puede jugar algún papel en el proceso inflamatorio. Pues termino con esta frase que a mí me gusta bastante, que es más importante conocer a la persona que tiene la enfermedad que conocer la enfermedad que tiene la persona, y nosotros vamos a obtener mejores resultados en cuanto a diagnóstico y en cuanto a evolución y anclaje de nuestros pacientes con nosotros. Y termino con esta imagen de República Dominicana, un pedacito de nuestras playas. Yo sé que Colombia es espectacular, Dominicana tiene sus encantos y en algún momento podremos viajar y conocer un poco más de todas nuestras culturas. Muchas gracias. Doctora Isa, muchísimas gracias por la actualización, muy interesante. Quería comentarle que todas estas formas de presentación de la pitiriasis versicolor la vemos en nuestra costa colombiana. Nuevamente, muchas gracias por su participación desde República Dominicana. A continuación, seguimos con el doctor Abraham Katime. Le damos las gracias anticipadas por su participación. Es médico especialista en medicina interna e infectología, docente de pregrado de la Universidad del Magdalena y docente de posgrado de la Universidad Metropolitana.
y además miembro de la Asociación Colombiana de Infectología. Su tema es infecciones del trópico y VIH. Doctor Katime, le dejamos con el público. Quería comentarle, perdón, antes, que ya tenemos comunicación de varios países. Tenemos de México, tenemos comunicación, contactos con República Dominicana, Paraguay, Ecuador, y en Colombia, de Bogotá, Santa Marta, el Riohacha, Villavicencio, bueno, bastantes contactos. Bueno, doctor Katime, adelante. Muy buenos días a todos, muchas gracias nuevamente al comité organizador y a la Universidad del Norte de mi alma mater, donde me formé en el pregrado. Vamos a hablar sobre lo que debemos saber de VIH en el trópico. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Perfecto. Bueno, específicamente vamos a dar algunas pautas o vamos a hablar algunos puntos específicos sobre, digamos, las perlas o los elementos que debemos saber las personas que trabajamos con VIH de patología en el trópico. Algunas recomendaciones puntuales y algunos sobre el tema de vacunas. Aquí hay unas guías que nos han salido publicadas y las actualizan de forma periódica sobre el tema de vacunación específicamente en adultos y personas que están viajando al tema de zonas tropicales. Recordarle a todos que el tema de la vacuna de fiebre amarilla está contraindicada en pacientes con VIH que tienen CD4 por debajo de 200 cédulas. Entonces es importante que cuando vayamos a indicar a estas personas que nos solicitan certificados de vacunación o que nos solicitan órdenes para vacunación, por lo menos pedir el antecedente si tiene infección por VIH, y si tiene infección por VIH no nos apresuremos, preguntemos sobre el valor de los CD4, porque si los CD4 están por debajo de 200, la vacuna estaría contraindicada. Recordemos que son vacunas de virus vivos y por ende tienen esa restricción. Entonces, el mensaje en fiebre amarilla es dejarle que los pacientes con VIH pueden ser vacunados siempre y cuando estén tomando sus antirretrovirales y los CD4 estén por encima de 200. Si están por debajo de 200, está totalmente contraindicada la vacuna. En el tema de pacientes con VIH y dengue, hay unas características. Uno pensaría que a los pacientes con VIH que tienen dengue les va peor o les va muy mal, o es una enfermedad gravísima. Sin embargo, tenemos muchos cortes de casos donde nos han presentado información en diferentes grupos o en diferentes patrones o en diferentes grupos con CD4 variables. Acá vemos, por ejemplo, pacientes con VIH con una serie tailandesa que tenían CD4 por encima de 500 y CD4 por debajo de 500, y en realidad la presentación clínica fue la misma. O sea, no hubo ningún cambio el hecho de tener unos CD4 bajos versus a tener unos CD4 altos. Entonces, no hay diferencia. El primer mensaje, el dengue habitualmente se presenta igual en la población VIH que en la población no VIH, incluso independiente de los CD4. Otro dato importante es que lo que decíamos, esta es otra serie americana, donde pensábamos que las enfermedades dengue siempre había el mensaje que era mucho más grave en los pacientes con VIH, y aquí vemos que incluso las presentaciones leves son lo que predomina, casi el 60%, comparado con el 47% son dengues cuadros leves. En realidad, el mensaje nuevamente es que la enfermedad no se presenta, no tiene tal gravedad como pues uno pensaría en el día a día. Acá vemos, por ejemplo, qué pasa con las plaquetas en los pacientes con dengue. Y realmente, independiente de los CD4, la variación es exactamente igual. El comportamiento de las plaquetas es igual. Entonces, otro mensaje, las plaquetas se van a comportar igual en pacientes con dengue VIH que aquellos que no tienen VIH, inclusive independiente de los CD4, dato importante. ¿Qué vemos acá? Y un mensaje nuevamente a los que atienden urgencia, a los clínicos, a los internistas, a los pediatras que están atendiendo pacientes VIH, que uno pensaría que el paciente tiene un rebote virológico, uno pensaría que el paciente, los CD4 se van a bajar, y lo que se ve en la práctica, por ejemplo, aquí tenemos casos de dengue hemorrágico en pacientes VIH, es que la carga viral no cambia, el paciente sigue en su presión virológica después que esté tomando su medicamento, y los CD4 no varían drásticamente. Entonces vemos una estabilidad inmunovirológica incluso durante el episodio agudo de dengue.
Un elemento clave y que hemos aprendido con el tiempo es que incluso en publicaciones se ha notado que la infección por virus dengue produce una disminución de la replicación viral de VIH. Aquí lo vemos en estas diapositivas, donde cuando el paciente tiene incluso sin tratamiento antirretroviral, el paciente que le da dengue presenta una disminución en su carga viral. Entonces, se ha hablado de que ciertas proteínas no estructurales que son del VIH producen una inhibición de la replicación viral para VIH. Entonces, vemos acá como en los primeros 14 días hay un descenso de la carga viral y ya después que el virus dengue desaparece, la carga viral vuelve a su patrón basal. Incluso estamos hablando de personas que estaban sin tomar tratamiento antirretroviral. Acá vemos que uno diría, bueno, es que no hacen tanta replicación viral el dengue, y las cargas virales de dengue en pacientes VIH o no VIH son exactamente similares. Entonces vemos que es importante, hay una inhibición de la replicación del virus del VIH y vamos a tener disminución de las cargas virales del VIH, más el virus dengue se comporta exactamente igual, tenga o no tenga VIH. Importante, por ejemplo, casos que podemos tener y se presenten en nuestro medio, y lo hemos visto, personas con coinfectadas crónicas con VIH, hepatitis B y dengue, personas que tienen hepatitis B crónica, que tienen su infección por VIH y les da un dengue. Y realmente lo que se vio es que a pesar de esta infección triple, digamos, la carga viral no tenía variación, incluso los CD4 no tenían variación. Entonces, simplemente, ¿qué podemos decir? Que predomina ese bloqueo, esa inhibición de la replicación viral que produce virus dengue. Entonces, es muy interesante este dato y es el mensaje que queremos darle a todos los médicos, al personal de salud que está conectado. Lo primero es que el dengue, el paciente con VIH, el comportamiento es similar que en la población general. Las plaquetas se comportan similar. Las CD4 no van a variar mucho. La carga viral va a seguir indetectable. Entonces no vamos a tener mayores manifestaciones. Claro que algunos se complican como en la población general, pero la idea es ese mensaje, dejarlo muy claro en este momento. Es importante. Hemos tenido algún par de casos. Recordemos el síndrome retroviral agudo. Acá, por ejemplo, este es un pool de sueros, una publicación brasilera, donde personas que enviaron sueros al laboratorio de referencia con diagnóstico preliminar de infección dengue, que la prueba serológica dio negativa, y posteriormente se dieron cuenta que era un síndrome retroviral agudo. Entonces, queremos dar la alerta nuevamente en nuestro medio que hay mucho dengue, pero también tenemos cuadros virales, retrovirales agudos a veces que pasan desapercibidos. Entonces, toda persona con un cuadro febril que usted esté sospechando dengue y las pruebas serológicas den negativas, no se le olvide que existen otros virus y que además existe la posibilidad de un retroviral agudo. Por ejemplo, en este pool de sueros encontraron personas que fueron negativas para dengue y le hicieron, incluso Western Blot dio negativo porque eran infecciones muy tempranas y tenían cargas virales muy altas. Entonces, para que lo tengan presente, aquellas personas con síndrome febril y retroviral, síndrome febriles agudos, donde usted sospeche dengue, pero todo le da negativo, no se le olvide, no descarte la posibilidad de un síndrome retroviral agudo, o sea, una infección muy temprana por virus VIH. Acá vemos igualmente en el tema, ya para pasar a otro dato, al chikungunya, que pues en algunos años tuvimos unos ataques importantes o unos brotes muy importantes. Esperemos pues que no vuelva como la afectación que tuvimos en años pasados, pero sabemos que esto va a quedar endémico en nuestro medio en cierto tiempo. Entonces, esta es una serie tailandesa que fue publicada en las reuniones de VIH. Aquí importante, pensaba nuevamente, dijimos, no, el chikungunya en paciente con VIH es va muy mal. Y en realidad, cuando se comparó con población no VIH, y vimos que exactamente la presentación clínica, la afectación articular y todas las manifestaciones eran muy similares que la población no VIH. Incluso los pacientes con VIH en esta serie se incapacitaban menos. Entonces, es un dato que llama mucho la atención. En cuanto a la carga viral de esas personas que les daba chikungunya y tenían VIH y estaban en tratamiento, no había mayores variaciones. O sea, estamos viendo un comportamiento muy parecido al virus dengue. ¿Qué pasaba con los CD4? En esta serie específica vimos que los CD4, inclusive en algunos casos, se aumentaban.
En otros casos hacían un descenso leve y después hacían recuperación en algunos pacientes. Sin embargo, en una serie de Martinica, que fue en el año 2014 cuando se comenzó a describir esto en población VIH, ellos sí notaron que los CD4 en el episodio agudo hacían una disminución, pero rápidamente aumentaban y volvían a su subset normal como lo estaban antes. Entonces, datos importantes. En otra serie, de estas del 2017 brasilera, aquí un dato importante, decíamos, ¿qué pacientes evolucionan a formas crónicas de chikungunya? Y en realidad se presenta la misma variación que en las personas que no tenían VIH. Por ejemplo, aquí vemos que el dato más importante es tener más de 50 años, que es lo mismo que sabemos de la población no VIH. En esta población mayor de 50 años es el grupo de riesgo que tiene, o sea, el factor de riesgo más importante identificado para tener progresión a fase crónica del chikungunya. Y eso lo vimos en la serie brasilera, donde se presentaba una evolución similar a aquellas personas que no tenían VIH, incluso en las complicaciones severas. Entonces, el dato importante, la progresión a enfermedad crónica en chikungunya no lo determina la infección VIH. El determinante, sobre todo el más importante que se documentó, fue tener más de 50 años, incluso en población no VIH. Acá vemos igualmente en la serie de Martinica, donde la presentación, el cuadro clínico, por lo general los pacientes con VIH, casi el 70% era el cuadro clínico común y corriente y la evolución común y corriente. En esta serie, 20% de los pacientes evolucionaron a formas crónicas, pero también eran personas que predominaba la edad mayor de 50 años en ese grupo que hizo la progresión. Entonces, ya viendo conclusiones en este momento, ya el chikungunya, en cuanto a la afectación VIH, el comportamiento es muy similar que la población no VIH. Los CD4 hacen una variación, probablemente la gran mayoría de pacientes bajan en la primera semana, en la segunda semana y después vuelven a la normalidad. La carga viral no varía y la progresión de enfermedad crónica no la determina la infección por VIH, sino la edad del paciente, aquellos mayores de 50 años, que es lo mismo que vemos en población no VIH. Y en cuanto a Zika virus, que también lo tuvimos algún tiempo en nuestro continente, vemos algunos reportes de casos. Esta es una serie colombiana de cinco casos, y realmente el comportamiento es no es homogéneo, donde los CD4 pueden variar, pueden aumentar, pueden disminuir. Las cargas virales, habían unos pacientes que hacían unos rebotes virológicos, entonces no hay un comportamiento homogéneo como se veía en los otros grupos de pacientes, en los otros grupos como dengue o chikungunya. Entonces Zika tiene un comportamiento muy diferente a lo que hemos visto en estas otras. En cuanto a Zika, hace unos meses en la Universidad Temple nos reportaron que había algún medicamento antiviral que era activo contra Zika virus. Y en modelos de ratones se encontró que el rilpivirine, esto es nuevo, que el rilpivirine producía inhibición de la replicación viral en Zika virus por un bloqueo de la polimerasa. O sea, es un hallazgo que todavía está, digamos, en estudios, en modelos animales, y hay que esperar a ver qué hacen estudios desde el punto de vista clínico. Pero el rilpivirine es un medicamento que lo estamos usando en este momento. Hay dos productos, hay uno que se llama Odex 6 y otro que se llama Completa, que dentro de su núcleo contienen rilpivirine, que es un inhibidor no nucleósido de la transcriptasa reversa del VIH. Y pues, como novedad, que esto fue publicado en diciembre, finalizando el año pasado, rilpivirine tiene esa actividad puntual y particular que podría servir en algún momento determinado. No olvidar la fiebre de Mayaro, pues aquellas personas que están en zonas donde se han documentado casos. Esta es una publicación de un paciente VIH que estuvo haciendo algún trabajo en la zona del Amazonas. Entonces, acordémonos que son pacientes que pueden tener cuadros similares a dengue, que pueden tener cuadros similares a chikungunya, que al final, por ejemplo, este es un caso muy particular donde el diagnóstico fue chikungunya, pero al final terminó con un diagnóstico de fiebre de Mayaro. En cuanto al tema de parásitos en el trópico, los estrongiloides, las personas que trabajamos con pacientes con VIH, no vemos muchos pacientes en realidad complicados con estrongiloides. Uno esperaría que estos pacientes tuvieran
grandes manifestaciones de formas parasitarias complicadas y en realidad no lo vemos. Y la explicación es muy sencilla. En el paciente con VIH hay un predominio de respuesta TH2 en cierto momento y esa respuesta es lo que lo protege de la migración. Recordemos que el TH2 favorece la interleuquina 4, la 5, y esto hace como un efecto de freno, un efecto de protección contra la infestación por estrongiloides. Entonces es una explicación, algo que nos explica por qué los pacientes con VIH nos vemos tanto esto. Ahora, miren, comparando los otros parásitos, el Cryptosporidium, Isospora, vemos que incluso para ver estrongiloidiasis severa en pacientes con VIH tienen que estar los CD4 muy abajo, o sea, tiene que ser un paciente que tenga una inmunodeficiencia importante, y eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, en esta serie, donde los CD4 para ver estrongiloidiasis tenían que estar mucho más bajo de lo que, por ejemplo, vemos con Isospora. Entonces, esa es la explicación. Pacientes con VIH pues tienen una respuesta TH2 predominantemente y eso los protege, pero llega un momento que si están muy inmunosuprimidos, ahí sí puede atacar estrongiloides. Entonces realmente hay casos reportados. Sin embargo, miren, esta es una publicación de colitis estrongiloides. Paciente hizo una bacteremia, los CD4 estaban por debajo de 200, un paciente en falla virológica. Se hizo diagnóstico en biopsia de colon y recibió tratamiento con ivermectina. Son casos que están reportados y relatados en la literatura, no es habitual. Por ejemplo, miren este reporte donde un paciente con VIH que estaba reciente diagnosticado con afectación del sistema nervioso central y tenía estrongiloidiasis del sistema nervioso central y con criptococo, o sea, una combinación, la verdad, realmente mortal prácticamente en este tipo de pacientes. Y vemos, por ejemplo, cómo en la tinta china se logró ver la larva ractitiforme del estrongiloides ventricular, muy clásica. Entonces, para tenerlo en mente que estos pacientes. Y algunos datos de otras patologías, por ejemplo, este es un caso reportado en el año 2006, donde participa el doctor Kersain Rodríguez, un caso del Hospital Militar, donde yo me formé como internista, donde veíamos bastante este tipo de patologías. De un caso que llama la atención, una linfaniasis cutánea difusa en pacientes con VIH, y vemos las fotografías que se reportan en el caso, donde es un RAS diseminado, un RAS generalizado. Algunos a simple vista uno lo diría, parece una psoriasis, y esto al final fue un diagnóstico que inicialmente se planteó como histoplasma, pero posteriormente fue un diagnóstico de leishmaniasis diseminada. Entonces, en pacientes con VIH puede tener estas características. No nos quedemos con los diagnósticos simple, que es una micosis, busquemos más allá, porque a veces vamos a tener este tipo de casos que son muy interesantes. Ojo, también podemos tener coinfecciones. Hay publicaciones donde había leishmaniasis, histoplasma capsulato al mismo tiempo en pacientes con VIH. Tener cuenta, en VIH puede pasar cualquier cosa. Entonces, a veces no nos descuidemos, busquemos más allá de lo evidente, porque pueden presentar. Por lo general, un paciente con VIH inmunosuprimido puede tener muchos oportunistas al mismo tiempo, inclusive no descarten que a veces tienen hasta tuberculosis y tenemos leishmaniasis o tenemos otro tipo de patologías asociadas. Aquí, por ejemplo, presentaciones atípicas raras que uno ve en la literatura, leishmaniasis gástricas, leishmaniasis a nivel colónico, o sea, son casos muy interesantes, pero que se dan en pacientes VIH que están muy inmunosuprimidos. En el tema de malaria, que vemos en pacientes con VIH, vemos que aquí sí hay definitivamente esta coinfección lleva a peores pronósticos, a mayores cargas, a mayor densidad parasitarias, a mayores cargas virales, al disparo de la enfermedad VIH. Entonces, estas son presentaciones que sí son más severas a diferencia de otras patologías. Tener en cuenta que los medicamentos que usamos para malaria pueden tener interacciones con VIH. Hay recomendaciones que están en las diferentes guías. Esto la presentación con mucho gusto se las voy a cargar en la red social. Ahí pueden hacer los ajustes de acuerdo a ciertos medicamentos que tienen algunas interacciones muy puntuales y específicas con algunos antirretrovirales. Entonces, para que lo tengan presente cuando tengan un paciente, busquen las interacciones, no se queden tranquilos, no se dejen deslumbrar con la medicación. Hay que buscar, porque a veces podemos tener medicamentos, por ejemplo, como el Efavirenz, que nos disminuye los niveles de los medicamentos antimaláricos y podemos tener fallas terapéuticas. Para tener en cuenta. Entonces, con esto finalizamos. Muchas gracias al comité organizador. Ahí les dejo la página web del blog que manejo, infectoface.com. Ahí les estaré cargando la presentación para que la puedan tener. Muchas gracias nuevamente y espero que haya sido de provecho esta capacitación. Muchas gracias. Doctor Katime, muchas gracias. Claro que sí, fue de muy buen provecho, sobre todo un tema siempre actual.
Bueno, quiero darle las gracias también a todas las personas conectadas desde Argentina, Uruguay, Brasil y en Colombia desde Medellín, Cali, Pereira, Huasca, Bogotá, Segovia y Tenerife. Quiero comentarles también que toda persona que quiera hacer una pregunta al final del simposio se van a leer para darle respuesta por cada uno de los expositores. A continuación, el doctor José Erzaín Rodríguez es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene posgrado en patología y microscopía electrónica en Bogotá, Chicago y México. Es jefe del laboratorio de patología del Instituto Nacional de Salud, profesor titular del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Es maestro universitario de la Universidad Nacional, presidente de la Sociedad Colombiana de Patología, es dermatopatólogo consultor del Hospital Militar y de la Fundación Santa Fe de Bogotá y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana. Él nos va a hablar sobre lobomicosis. Doctor Erzaín, adelante. Bueno, bienvenida a Barranquilla. Me place estar con ustedes y agradecer a la doctora Beatriz Orozco y a Esperanza Meléndez por haberme invitado a esta reunión, que lo mismo me alegra ver al doctor Arenas, con quienes nos conocimos a comienzo del siglo pasado, cuando ninguno de los dos teníamos una sola cara. Bien, entonces la lobomicosis es una afección de la piel producida por la Acacia loboi, un hongo muy abundante en las lesiones que se caracteriza por nódulos queloidianos y que se presenta con mayor frecuencia en la Amazonia suramericana y también en algunos delfines de las costas atlántica y pacífica, incluyendo Estados Unidos. Es una micosis que fue descrita por Jorge Lobo en un paciente de 52 años que tenía unas lesiones de 19 años de evolución. Él vio el microorganismo y dijo, esto es diferente de Paracoccidioidomicosis, y le llamó blastomicosis queloidiana. Y Amadeo Fialo, en 1938, me vio un hombre con lesiones auriculares, 12 años de evolución. ¿Ve? Entonces tenemos 19 y 12 años. Este es el paciente de Jorge Lobo, las lesiones glúteas y del dorso de la espalda muy abundantes y con aspecto de queloide, y este es el caso de la oreja, otro sitio frecuente de la lesión, en donde está la lesión de la lobomicosis. Aquí está el hongo que se llama la Acacia loboi, con coloración de hematoxilina eosina a la izquierda, con coloración de plata metenamina en el centro, y a la derecha, conformando estas cadenas unidas por delgados puentes, que es una imagen característica, levaduras muy grandes de 10 micros de diámetro, similares en tamaño, y hay muchas que no tienen nada en su interior, como estas que son inactivas probablemente, pero estas son capaces de multiplicarse. El doctor, ¿lo están viendo? Ahora sí, bueno, perdón. Entonces, la lobomicosis es una afección cutánea producida por un hongo muy abundante en las lesiones, que produce estos nódulos numerosos o únicos, y que es distribuida en la Amazonia brasileña, colombiana y venezolana, principalmente suramericana, y en delfines de las costas atlánticas y pacíficas, descrita por Jorge Lobo en 1930,
en un hombre que tenía la lesión por 19 años. Él vio el hongo nuevo y le dijo, esto es distinto de paracoxi, y la llamó blastomicosis keloidiana. Y 8 años después, Amadeu Fialo vio otro paciente también del Amazonas con lesiones de la oreja. Este es el paciente de Jorge Lobo con lesiones de lumbares, y este es el paciente del doctor que lo vio la segunda vez en la Amazonia. El hongo es muy abundante en las lesiones y es de tamaño uniforme, formando cadenas unidas por delgados puentes. Aquí se ven estructuras que solo tienen la pared celular y en donde no hay contenido en su interior, que son inactivas. Más o menos la mitad de los hongos son así inactivos, pero otros tienen su componente aquí en su citoplasma. El doctor Carlos Lacasse, Carlos Silva Lacasse, a quien se debe el nombre de la enfermedad. El hongo también contiene melanina, aquí es una coloración de Mason Fontana, se ve en su pared celular, lo que lo hace más resistente. Entonces, en la Amazonia y en todos estos países suramericanos, también está presente en Panamá, en Costa Rica, en México, pero son casos muy estrechos. Se cree que hay unos 700 casos en el mundo, probablemente un poco menos, y Brasil tiene el mayor número con unos 400 y vamos en segundo lugar con 93. Entonces es una micosis del clima húmedo, caliente, rico en ríos caudalosos, bosque tropical y con alta pluviosidad y alta temperatura, pero es mayor en hombres de 40 años. Esta tribu es extraordinaria en Brasil, con predominio en mujeres. Es excepcional en niños. Estos dos casos no tienen confirmación plena. Y aquí están las personas afectadas, que en nuestros continentes son las personas que viven en la selva por diferentes motivos y los indígenas, que son lugares de esta lesión. Tenemos una especial circunstancia en donde 6 soldados colombianos han tenido lobomicosis y se han estado desplazados a estas áreas de control de cultivos ilícitos y de guerra. Entonces, la lobomicosis en delfines fue descrita en Europa, y el cuidador del delfín se contaminó con el hongo hasta 1983. Ha habido casos en Estados Unidos, en Francia y Canadá, pero de personas que vinieron a Sudamérica por algún tiempo, por ejemplo, epidemiólogos o naturistas o gente que viene a estos lugares, antropólogos. Esto es importante porque en Sudáfrica hubo 2 casos. En uno de estos pacientes vino a México y el otro es un muchacho que le gustaba mucho nadar en el mar. Y hay una mujer en Grecia, agricultora, que tuvo lobomicosis. Las imágenes microscópicas no son convincentes de la enfermedad, pero está publicada. Bien, entonces, aquí tienen los delfines en la Florida, en la costa pacífica, y también hay en la costa pacífica la distribución en la Amazonia brasileña, colombiana, Guayana de Venezuela y en Mato Grosso, Brasil, en donde se encuentra la tribu de los Cayabi, y aquí en Pernambuco se describió el primer caso. Lesiones en los delfines muy abundantes y nodulares y extensas, como lo que ocurre en los humanos. Y aquí, mire, el Bahía Málaga, en el Pacífico colombiano, con estas lesiones fantásticas que se pueden, a veces capturan el animal y la demuestran con biopsia, con aislamientos, perdón, no aislamientos, sino con visualización en la biopsia, porque el hongo no es cultivable hasta la fecha. Y se hace con visualización fotográfica de estos animales que cada vez se encuentran en los mares. Entonces,
pues costas contaminadas y con muy intensa pesca de camarones. En nuestro país, mire, tenemos estos casos, la mayoría en indígenas y en áreas estas, Amazonia y Orinoquia, selváticas, caudalosas aquí, en la área del río Magdalena, en las costas, hecho con población de raza negra, y aquí predominio en población de raza indígena. Aquí también en el norte de Santander, en otra población indígena, hay casos numerosos. Este es el hábitat del hongo. Hay que ir a estos lugares, así ha pasado con los que se han contaminado de Estados Unidos o de Canadá, o de eso, que van a estos lugares de turistas, y además son fantásticamente hermosos. Y aquí miren el trabajo de las personas que sufren la enfermedad, y este es un campamento indígena en Casanare, donde se detectaron varios casos de pacientes en varias etnias indígenas. Entonces, humanos y delfines, el trauma en la puerta de entrada, hábitat acuático, material vegetal, incubación muy larga, y se puede diseminar al ganglio linfático o por el paciente que se rasca y se extrema algunas zonas distintas de la piel. Es posible la transmisión de delfín al hombre y no hay transmisión de hombre a hombre. No se afectan las mucosas ni los órganos internos, afortunadamente, a los ganglios linfáticos, esto sí ha habido. Y hay un caso en Costa Rica de un hombre con una lesión micósica de la piel extensa de 40 años de evolución, que hizo una masa testicular, se operó pensando en un tumor y era compromiso por lobomicosis, y no más ha habido desde entonces. Bien, entonces son nódulos fantásticos que pueden dar algunos síntomas, pero otras veces no. Por ejemplo, eso se ha descrito en indígenas, hipostesia, anestesia, pero la lesión se puede asociar con lepra o con otras enfermedades. Es crónica, es como el matrimonio, que se dice que el matrimonio no es para 40 años, sino para toda la vida. Lo mismo la lobomicosis, es para toda la vida si no se descarta, si no se agarra, si no se diagnostica en su primera fase de presentación. Entonces se puede diseminar por los vasos linfáticos, por automicronación, por continuidad o por vía hematógena. Aquí tienen ustedes indígenas colombianos con estas lesiones verrucosas fantásticas. Ellos viven descalzos, lesiones de los pies, lesiones del talón. Este paciente con unas lesiones numerosas, muy extensas, ulceradas, que el diagnóstico clínico de inmediato es leishmaniasis cutánea, pero la biopsia aclara todo. Estos pacientes que todos nos han suministrado los amigos dermatólogos que ven a estos pacientes, yo les miro las biopsias con mucho amor a cambio de las imágenes clínicas. Pacientes indígenas con lesiones fantásticas de propagación linfática y con los queloides, que se llaman queloides sobre queloides. Aquí lo mismo, muy extenso. Este es un paciente brasileño, lesiones bilaterales muy extensas, y aquí lesiones queloidianas ulceradas fantásticas de la pierna y la rodilla. Lesiones de la oreja, estos son pacientes colombianos. En nuestra casuística ha sido pocos los casos, probablemente no más que estos dos, el paciente del Chocó y de San José del Guaviare. Este paciente de Boyacá también, una doctora graduada en Guatemala me lo regaló, y luego después se vino a Bogotá para una discusión, y en el trayecto de Tunja a Bogotá tuvo un accidente y desapareció de la vida. Estos son pacientes jóvenes con poco tiempo de evolución, pero miren la lesión inicial aquí y ya su satélite. Estos casos son ideales para tratamiento quirúrgico, lo mismo esto, pero tener mucho cuidado en la extirpación porque va a haber recidiva. Ojalá pudiera usarse cirugía micrográfica de Mohs. Pacientes con lesiones únicas, ulceradas, que se interpretan como leishmaniasis. Paciente brasileño con lesiones fantásticas, un paciente colombiano, un paciente indígena con placas, y este paciente lleva 35 años no más de evolución con lesiones en el codo muy extensas de donde comenzó la enfermedad. Miren este paciente que me regaló las fotos de esta doctora hace unos pocos años, y es
por eso la enfermedad es extraordinaria. Miren este paciente que lleva muchos años de evolución, pues de tratamientos queloides sobre queloides. Entonces, comedidamente los invito a que hagan hallazgos, investigaciones que permitan curar esta enfermedad con algún medicamento, con biología molecular. Lesiones extraordinarias. Estos son pacientes del área del Chocó con estas lesiones en el dorso de la mano, este indígena con estas placas queloidianas elongadas en la espalda, únicas. Este otro paciente también de 35 años de evolución y lesiones en la espalda, en el codo, en los brazos y aquí en la nuca, en donde se atribuye la lesión al rascado que él hace de su área de la nuca. Indígenas brasileños con placas que tienen nódulos en su superficie y que pueden confundirse con enfermedad de Hansen. Estos son queloides sobre queloides y este es un paciente hospitalizado por cáncer de próstata en el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá y que tiene estas lesiones ulceradas en el glande y en el pene y que se piensa que son metástasis. La biopsia dio lobomicosis y este paciente proviene de un municipio de Bolívar que se llama Brazo de Loba. Este paciente extraordinario es ecuatoriano, pero vino a consultar a Colombia con todas estas lesiones diseminadas. Y miren, lesiones fantásticas, diseminadas. Entonces, lobomicosis diseminada, profundamente molesta, estéticamente muy desagradable, puede que pierda la función, pero la vida general del paciente no se va a alterar y él va a morir con esta enfermedad, a menos que ustedes descubran algo. Estos son nuestros soldados, perdón, con lesiones únicas o discretamente pequeñas, pero de 2 a 15 años de evolución. Miren este, por ejemplo, este señor, en el cuello, aquí tuvo leishmaniasis, se curó con tratamiento de leishmaniasis, recidivó la leishmaniasis, le dio recidivo y después hizo esta queloide sobre la lesión que se pensaba que era un queloide, pero era lobomicosis. En la cara, donde la lesión es diferente, en otros, en ese donde la lesión es rara de presentarse en la cara, y este soldado tiene esa lesión en la cara. Este señor tiene esta lobomicosis aquí, este soldado, y aquí tuvo la cicatriz de leishmaniasis. Entonces, es posible que haya lobomicosis y leishmaniasis en la misma lesión, y es probable que sobre una lesión curada de leishmaniasis se presente la lobomicosis. Y este nódulo fantástico solo tiene esta lesión, lo mismo este señor solo tiene esta lesión, estos nódulos pueden ser leishmaniasis difusa y muchas otras cosas. Este es otro último paciente de los reinsertados con esta lesión que se interpreta como leishmaniasis y nada que sana, nada que cura, se hace la biopsia y se confirma que es una lobomicosis. Tiene el diagnóstico, si no se conoce en la clínica, que los conocen muy bien los dermatólogos o los médicos de las regiones donde ocurra, pero si se hace el frotis, los hongos son millones por campo. La citología o la biopsia, como lo ven aquí en el frotis directo, enorme cantidad de hongos. La biopsia, miren el epitelio atrófico, sin hiperplasia, si no hay ulceración, y la infiltración difusa que parece células claras, pero son los hongos fagocitados por células gigantes y por macrófagos. Aquí tenemos una enorme cantidad de hongos. Aquí mire, esto se metió un vasito, ¿será un artificio o se va a ir a pasear? Y la coloración de plata metenamina revela las estructuras típicas y las cadenas. Y el material son macrófagos, también células con factor de necrosis tumoral beta que inhibe la acción de los macrófagos y que promueve la formación de fibrosis. Y no hay células dendríticas plasmocitoides que son presentadoras de antígenos. Probablemente esto ayude a que la lesión sea tan crónica y tan persistente. No hay hiperplasia epidérmica, como en todas las micosis,
o en general las micosis que vemos, y no hay neutrófilos. Los neutrófilos y los dermatólogos son los enemigos más fuertes que tienen los hongos. Entonces aquí no hay, pues esto puede ayudar. Los plasmocitos son escasos, no hay células ni la cantidad de vasos es menor y eso ayuda a que la respuesta inmune sea menos competente. Las células de Langerhans son normales y este transforma factor de crecimiento tumoral beta que inhibe la acción macrofágica. Aquí tienen la inmunohistoquímica para CD68, para macrófagos, para S100, porque teníamos la idea de ver cómo estaban los nervios. Aquí se ve el nervio perfecto, está lindo, perfecto. Aquí están los hongos que no se tiñen con la lesión. Esta es una complicación rara, ha habido una media docena de casos. Aquí está la lesión del lobo y este nódulo aquí sobre la lesión. Aquí está el nódulo, aquí la infiltración del lobo y aquí es un carcinoma escamocelular infiltrante. Uno de los pacientes indígenas del Brasil se murió por la metástasis del carcinoma. Aquí está la abundancia de los hongos en el infiltrado. Diagnóstico diferencial clínico con muchas cosas. Histológico es imposible de confundir una vez que se ha visto una lesión. Entonces, esta es un paciente con una metástasis de carcinoma de la próstata, imagínense eso. Este señor tiene un linfoma cutáneo, esta muchacha tiene una micosis fungoides, estas son leishmaniasis difusa, mire, lesión única, comienzo leishmaniasis difusa en la misma zona de lobomicosis, estas son leishmaniasis, estas son lepras, nódulos de la oreja, hay que pensar primero en lepra. Esto es un criterio muy importante para los jóvenes, para los estudiantes. Si ven un nódulo de la oreja, eso es lepra. Y si hacen el frotis y es lepra, hay 1.000 millones de bacilos por campo y no se pasa por alto el diagnóstico. Y esta muchacha de 83 años tiene estos nódulos fantásticos. Luego fue una posibilidad y ella tiene lepromas histoides. El tratamiento quirúrgico, crioterapia, clofazimina, todo esto es lo mismo. No hay ninguna antimicósico que sea efectivo para estos pacientes, aunque cuando hay algunas anécdotas. Por ejemplo, miren esta, una muchacha del Brasil que se fue a Alemania, tenía 32 años de evolución y se curó con itracolazoles y clofazimina. Esta es en Brasil, muchos pacientes tenían lepra y lobomicosis. Y entonces le daban PQT para lepra más alguna terapia para el lobo. Y ellos sintieron que su lobomicosis había mejorado mucho, tanto que cuando se terminó la terapia PQT para la lepra, pidieron que se les siguiera dando estas para que me siguiera mejorando su tratamiento. Este es del Perú. Miren esto. De 27 años de evolución y se curó el paciente. Este paciente indígena que ya lo vimos, miren la resección y aquí está la recidiva. Entonces, mucho cuidado con la aplicación de la anestesia, que la aguja lleva un honguito, 2 o 3 por allá a fondo y eso recidiva 10 años después o 15 años después o 20 o 2. Y esta crioterapia que hizo el doctor Carlos Horacio González a muchos indígenas se curan en este momento, pero después recidiva. Eso era lo que les quería decir y les agradezco mucho su atención. Doctor Gersaín, muchas gracias. Como siempre, muy ilustrativas sus conferencias. Entonces, bueno, ahora en el programa tenemos un break de 10 minutos, pero por cuestiones de tiempo vamos a continuar con la siguiente conferencia, que le corresponde a la doctora Sandra Muti. Ella es médica de la Universidad del Norte, especialista de dermatología de la Pontificia Universidad Javeriana, docente de pregrado y posgrado de dermatología e investigadora, miembro del grupo de investigación de dermatología tropical y dermatología general en el Hospital Universitario Federico Lleras Acosta de lepra y leishmaniasis. Tiene maestría en epidemiología clínica de la Pontificia Universidad Javeriana.
La doctora Muti nos va a hablar de leishmaniasis en Colombia. Quiero recordarles a los asistentes que pueden hacer sus preguntas por el chat, que al final del simposio se contestarán. Doctora Muti, adelante. Muchas gracias. Primero que todo, quiero agradecer la invitación a las doctoras Esperanza y Beatriz por esta invitación, que la verdad me emociona muchísimo. Primero porque está la plana mayor de las enfermedades infecciosas, y segundo porque es una forma de regresar, aunque sea en forma virtual, a mi alma mater, de donde salí hace ya un par de años. ¿Están viendo bien las imágenes? ¿Sí? ¿Viendo? No. La leishmaniasis, como sabemos, ya es una enfermedad infecciosa producida por especies del parásito leishmania. ¿Están viendo bien? Estamos frente a una enfermedad que es transmitida por un vector y que es causada por especies del parásito de Leishmania y transmitida por el vector. La tenemos en el Viejo Mundo y en el Nuevo Mundo. En Colombia vemos que la incidencia es un país endémico. En la década de los 90 veíamos más o menos 6.000 a 6.500 casos nuevos por año. Esto fue aumentando progresivamente con el conflicto armado en Colombia, donde se daba el enfrentamiento entre el ejército y los grupos alzados en armas en zonas selváticas del país, y allí pues se daba una gran cantidad de casos. Se presenta también en gente de áreas rurales, en el campo, agricultores, etc. Predomina siempre, la mayoría de los casos son de lesiones cutáneas. Hemos visto recientemente cómo gracias al tratado, la firma del Tratado de Paz en Colombia, se ha visto una reducción significativa en el número de casos nuevos en los últimos años. Predomina entonces la presentación de lesiones cutáneas. En segundo lugar, vemos presentaciones de lesiones mucosas, que son con las que yo tengo alguna experiencia y que les quiero compartir en esta charla, pero se presentan también formas viscerales que es importante recordar, sobre todo en niños menores de 5 años. La leishmania tiene dos formas. Se presenta en forma de promastigote, que es la forma móvil, flagelada, y en esta forma se encuentra en el vector y en el cultivo, y una forma redondeada, inmóvil, que es típica de la forma tisular y es la forma en la que se encuentra en el macrófago. Esta imagen es tomada del libro de las leishmaniasis, publicado por el Centro Dermatológico. Uno de los editores es nuestro doctor Gersaín Rodríguez. Importante recordar acá entonces que es una forma ovalada o redonda que tiene un núcleo excéntrico y que tiene una estructura que es el kinetoplasto, que es muy característico, que contiene ADN y que permite el reconocimiento de esta forma. ¿Cuál es el ciclo de vida? El ciclo de vida de la leishmania parte de una huésped que está infectado, que puede ser mamíferos o roedores, o incluso, especialmente en el Viejo Mundo, el ser humano, y predomina sobre todo en el oso perezoso, en el oso hormiguero, en la chucha o zarigüeya en Colombia, en perros, en ratones, y esto va a depender de la especie infectante. Entonces, de este huésped que está infectado vamos a partir para que el insecto, que es un vector específico, en América es la lutzomía, va a picar la hembra, que es hematófaga, y esto estimula su oviposición, el chupar la sangre. Entonces, en ese momento va a adquirir los amastigotes que están en el tejido. Esos amastigotes en el vector van a convertirse en promastigotes y van a sufrir
una serie de transformaciones estructurales en un proceso que se denomina metaciclogénesis. Van a pasar desde promastigotes procíclicos hasta promastigotes metacíclicos, que son la forma infectante del parásito. Ese proceso se da en el intestino del vector y de allí van a pasar estos parásitos hacia la parte anterior, hacia la probóscide, para que la siguiente vez que se alimente este insecto, que es más o menos a los 5 días, entonces va a inyectar estos promastigotes y van a ser fagocitados por macrófagos en el tejido, y ellos van a convertirse dentro del macrófago en amastigotes, se van a multiplicar por fisión binaria y cuando ya son muy numerosos se rompe la célula y salen al espacio extracelular, donde son fagocitados por otros macrófagos, y de esa forma se disemina la infección. ¿Qué determina entonces la enfermedad? La interacción muy compleja entre el vector, el parásito y el hospedero es la que define si el individuo se va a infectar solamente, si se establece esa infección y cuál es la forma clínica que se va a presentar. Hay 20 especies al menos de Leishmania que infectan al hombre, y esas especies van a definir el tropismo, y esto también va a definir entonces la forma clínica de presentación. En el Nuevo Mundo predominan especies del subgénero Viania que principalmente afectan la piel y las mucosas, pero tenemos también Leishmania infantum, que es capaz de producir leishmaniasis visceral. Entonces tenemos que las especies tienen diferentes tropismos, pueden tener tropismo más por piel y mucosas o tener un tropismo principalmente por las vísceras. ¿Qué ocurre ya una vez entra la leishmania al huésped? Ocurre una lucha entre el parásito que quiere establecer la infección y el huésped que no se quiere dejar. Entonces el parásito evade todos los mecanismos que tiene de defensa del huésped. Uno de ellos, el más importante, es una cubierta de lipofosfoglicano, que primero que todo evita el daño que le puede hacer el complejo de ataque de membrana del complemento. Luego entra al macrófago en forma silenciosa, y eso lo hace a través de ese lipofosfoglicano, a través de la glicoproteína 63 y a través, por ejemplo, de polimorfonucleares apoptósicos que ya no destruyeron el promastigote y que entran al macrófago, son fagocitados, y esta entrada, como estos ya están muertos, pues no se activan todos los procesos de producción de óxido nítrico y de radicales libres de oxígeno. El lipofosfoglicano también retrasa la maduración del fagosoma y su unión con el lisosoma, y eso permite que el promastigote se convierta en amastigote, que es la forma resistente del parásito. La respuesta inmune en leishmaniasis es muy compleja, varía muchísimo según la especie y según la forma clínica. Tenemos una cantidad de células que pueden interactuar. Se ha hablado siempre del paradigma TH1-TH2, donde se piensa que la respuesta de tipo TH1, que es más de tipo inmunidad celular, puede destruir el parásito y se ve más en formas localizadas, y que cuando predomina la respuesta TH2 puede haber más persistencia de parásitos y formas diseminadas, porque en este caso la inmunidad celular no se activa, predomina más una respuesta humoral que no es efectiva para destruir el parásito. Recientemente se habla también de la participación del TH17 y de los linfocitos T reguladores, que a través de la producción de interleuquina 10 modulan la respuesta inmune y pueden permitir también la persistencia de parásitos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en un individuo, por ejemplo, que se infecta y no se enferma? Parece que lo que hay es la participación de todos estos actores, pero en una forma balanceada, donde ninguno de ellos va a tener preponderancia. ¿Cuál es la historia natural? Después de la picadura, vamos a tener que el individuo puede tener o no infección. Esta infección, la lesión puede ser o no evidente, puede desarrollar lesiones en forma aguda o puede hacer lesiones crónicas, y muchas de ellas cicatrizan en forma espontánea. El periodo de incubación para que se presenten las lesiones varía muchísimo, es generalmente de 2 semanas a 2 meses, pero puede llegar a ser incluso de varios años.
Las formas clínicas que se ven entonces son la leishmaniasis tegumentaria americana, que comprende las formas cutáneas y mucosas y es lo que predomina en América, y la leishmaniasis visceral, que se caracteriza por fiebre, pancitopenia y hepatoesplenomegalia, esa es la tríada clásica, y en América se presenta especialmente en niños menores de 5 años. ¿Qué ocurre después de que pica entonces el insecto? Se van a presentar pápulas induradas, eritematosas o violáceas. Vamos a tener que rápidamente se empiezan como a erosionar, a ulcerar, puede haber lesiones únicas o múltiples porque el insecto puede picar muchas veces y puede formar, estas lesiones van aumentando de tamaño, van formando placas infiltradas con un borde acordonado, un centro ulcerado, que va creciendo poco a poco a medida que va pasando el tiempo, por eso la importancia del diagnóstico temprano. Pueden llegar a tener dimensiones muy grandes, todo este tejido es una placa muy infiltrada, profunda. Las lesiones, a pesar de que uno las ve así escandalosas, no son dolorosas, a no ser que estén infectadas secundariamente por bacterias. Las úlceras típicamente tienen un fondo de aspecto granulomatoso, como un empedrado, que es muy característico, y alrededor de las placas podemos ver estas pápulas infiltradas que denominamos lesiones satélites y que se ven principalmente en esta enfermedad. Se ven lesiones de distribución zosteriforme, que si uno ve de lejos el paciente podría pensar que es un zóster, pero realmente cada una es una pápula, una placa infiltrada, entonces es importante hacer esa diferencia. Aquí vemos la famosa úlcera de los chicleros, descrita inicialmente en México, donde vemos placas eritematosas, violáceas, infiltradas que se pueden ulcerar y que pueden comprometer inclusive en formas avanzadas el cartílago. Estas lesiones de la oreja sí tienden a ser muy dolorosas y difíciles de manejar. Las lesiones digamos que la leishmaniasis se disemina por vía linfática, entonces podemos ver trayectos fibrosos lineales en zonas de distribución de los linfáticos, nódulos reactivos en la zona adyacente a las lesiones e incluso adenopatías regionales. Hay formas crónicas que hablamos de lesiones de leishmaniasis cutánea crónica cuando las lesiones duran más de 6 meses, tienden a ser permanentes y progresivas y son muy difíciles de diagnosticar porque es una gran cantidad de manifestaciones que les quiero compartir. Entonces tienden a ser lesiones cerradas, placas, violáceas o ajamonadas, induradas que no tienden a ulcerarse, placas de aspecto más psoriasiforme, crónicas de mucho tiempo de evolución, formas verrucosas, exofíticas. Esta paciente que venía del Chocó era un buzo con lesiones ulceradas que van sanando por un lado, pero van avanzando por otro, con una infiltración muy, muy importante que parecía que hiciera una jiba el paciente. Las úlceras cicatrizan, ya sea con el tratamiento o en forma espontánea, y tienden a dejar cicatrices características. Lo típico que se describe son unas cicatrices que se definen como radiadas, que tienden a ser hipocrómicas, pero realmente en la parte práctica vemos la gran cantidad de manifestaciones y de cicatrices que se pueden ver también en los pacientes. Podemos ver en algunos casos, después de este proceso de cicatrización, que se reactiven lesiones en el borde, puede haber recidiva en esas lesiones cutáneas. Hemos visto también reactivación de esas lesiones después de trauma en sitios de leishmaniasis cutánea previa. Formas diseminadas, donde se presentan 10 o cientos de lesiones en un mismo paciente, con lesiones papulosas, acneiformes, diseminadas, se describe en pacientes inmunocompetentes, pero yo pienso que en estos casos, cuando vemos tantas lesiones, hoy en día es importante pedirles una prueba de VIH a los pacientes. La leishmaniasis mucosa, que es casi exclusiva de América, es causada por especies del complejo Leishmania brasiliensis, de los cuales la especie más frecuente es la Leishmania brasiliensis. Afecta a las mucosas del tracto respiratorio superior, nariz, laringe, faringe y boca, con exótico compromiso de ojo y pene.
Se asocia a leishmaniasis cutánea no tratada o que ha sido tratada en forma inadecuada y puede ocurrir meses o años después de la cicatrización de una lesión cutánea. Puede ocurrir por contigüidad o simultáneamente con lesiones cutáneas a distancia. Las lesiones son progresivas, destructivas, mutilantes. El 90% de los casos hacen compromiso nasal, afectan muchísimo la calidad de vida de los pacientes. LESA hizo una propuesta de estadificar la severidad de las lesiones nasales y estas van desde nódulos a úlceras hasta perforación septal y destrucción total de la nariz en estadios avanzados. En una serie que publicamos de 50 casos de leishmaniasis mucosa, encontramos que los pacientes nos consultan básicamente por obstrucción nasal, epistaxis y rinorrea, y al examen físico encontramos infiltración de la mucosa, perforación septal, ulceración y en una cuarta parte casi de los casos vemos cómo llegan casos muy avanzados con pérdida del septum y deformidad. Las manifestaciones clínicas nasales, entonces tenemos infiltración muy importante, induración con afección de la parte anterior, especialmente del tabique nasal, destrucción del cartílago, y eso es lo que le confiere este aspecto de nariz en tapir, que es este animalito que tenemos acá al lado. Lesiones muy severas con una infiltración muy importante de casi que toda la nariz, pérdida completa de la parte cartilaginosa del septum, y aquí lo que vemos es la parte posterior del tabique con una infiltración muy importante de la mucosa que le dificulta mucho la respiración a esta señora. En casos crónicos de mucho tiempo de evolución, como en el caso de esta señora que tenía 30 años de evolución de las lesiones, se da la destrucción de todas las estructuras internas de la nariz y pérdida total o parcial del septum. Es importante en ellos que pueden hacer sinusitis crónica frecuente. Vemos también lesiones en la boca con compromiso del paladar duro, blando, úvula y orofaringe. Puede afectar el labio. Aquí vemos la infiltración importante con una ulceración en el labio. Lesiones típicas en el paladar que son de aspecto granulomatoso, que tienden a ser lo que se conoce como la cruz de Escomel, que es típica de la leishmaniasis. Lesiones ulceradas también en el paladar. Esta niña con una leishmaniasis cutánea que no se hizo un tratamiento adecuado y más adelante se reactivó y avanzó por contigüidad a comprometer la mucosa del labio. Entonces eran lesiones muy exuberantes, friables, que sangraban mucho cuando comía, le afectaba muchísimo la calidad de vida y le dejó esta secuela estética. Afecta también la laringe, cuerdas vocales, incluso se ha descrito compromiso de la tráquea. Se sospecha cuando el paciente hace disfonía. Puede verse la inflamación generalizada de la laringe y granuloma y fibrosis de las cuerdas vocales. Este caso de leishmaniasis en un párpado era una lesión cutánea, pero cuando revisamos la conjuntiva tenía compromiso de la mucosa. Esto es muy importante y aunque es muy raro, se ha descrito, por ejemplo, en la India que no se hace de rutina tratamiento de leishmaniasis cutánea, que se puede dar destrucción del ojo completo por infección que progresa al ojo y destruye toda su arquitectura. Lo que nos contaba antes el doctor Katame, leishmaniasis y SIDA, tuvimos la oportunidad de ver algunos pacientes con estas lesiones que él mostraba también publicadas por el doctor Gersain, con lesiones eritematoescamativas generalizadas que uno de entrada no piensa ni sospecha en una leishmaniasis y el diagnóstico usualmente se hace por biopsia. Este es el mismo caso con estas lesiones diseminadas que en la cara podrían parecer también 1000 cosas diferentes. Había tenido leishmaniasis mucosa y le había dejado una cicatriz en el paladar. Hacía estas lesiones de aspecto caposiforme, que todas correspondían a lesiones de leishmaniasis muy diferentes a los que estamos acostumbrados a ver. Este es otro caso de este paciente con una infiltración muy importante en el rostro, en la boca, con lesiones, infiltración de la mucosa
y con estas placas verrugosas extensas en las piernas, incluso afección de la planta, que es muy rara porque pues muy raro que un insecto pique en la planta. Entonces, ante esta severidad de estos cuadros, es muy importante sospechar que hay inmunosupresión y estudiar al paciente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Lo primero es la sospecha clínica. Debe haber un antecedente epidemiológico de haber estado en una zona endémica, en una zona boscosa, selvática, menos de 1.800 metros sobre el nivel del mar, que es donde más se presentan estos casos. Idealmente tener una comprobación parasitológica. En los casos que no se puede por laboratorio, se hace biopsia y también puede tratar de identificarse la mastigote. Pruebas serológicas como inmunofluorescencia indirecta son útiles sobre todo en lesiones mucosas, y biología molecular, que nos ha permitido mejorar un poco el diagnóstico. En la lesión cutánea, lo más importante es el examen directo. Se puede hacer también biopsia, cultivo y PCR, pero realmente un directo bien hecho en una lesión temprana nos permite resolver el caso fácilmente. En lesiones de menos de 4 meses, la sensibilidad alcanza el 90%. Hay problemas si es que la infección bacteriana dificulta la visualización y estas úlceras pueden infectarse fácilmente, entonces a veces vale la pena hacer primero un tratamiento antibiótico para luego sí tomar la muestra. Si es negativa, se puede repetir y la muestra se debe tomar del borde de la lesión con lanceta o con aguja de endodoncia. Se hace tinción con Giemsa Wright y ahí es donde vamos a ver los amastigotes, que tienen típicamente esas formas esféricas o ovales con su núcleo excéntrico y esta barrita que es la que corresponde al kinetoplasto. En la mucosa hacemos diagnóstico por biopsia y por inmunofluorescencia indirecta. Es difícil encontrar los amastigotes en la biopsia, es muy raro. En nuestra serie la sensibilidad fue muy baja, pero está descrito hasta un 51%, pero sí podemos hacer diagnósticos diferenciales y los patrones nos pueden ayudar en el diagnóstico. Se puede hacer cultivo. En este momento en Colombia realmente lo que tenemos disponible es más la biopsia y la IFI, porque el cultivo se hace en centros de investigación, pero no se hace de rutina. El Montenegro es una prueba complementaria, una intradermorreacción que teníamos antes y que nos ayuda a saber si ese paciente ha estado o no en contacto con la leishmania, pero en este momento tampoco lo tenemos disponible. En la biopsia es raro en la mucosa encontrar los amastigotes, más fácil en las lesiones de piel y en lesiones tempranas, pero sí se han descrito patrones que pueden ayudarnos a sospechar la enfermedad, sobre todo en patólogos que tengan experiencia, porque realmente si no tenemos experiencia y no lo sospechamos, pues se nos pasa el diagnóstico. Entonces, dermatitis difusas con infiltrado linfohistioplasmocitaria, dermatitis granulomatosa, que puede tener granulomas epitelioides o puede ser con granulomas tuberculoides, o una dermatitis difusa con macrófagos vaculados en lesiones difusas. Importante que se permite el diagnóstico diferencial. Entonces, si no es leishmania, vamos a orientar un poco a ver tantos diagnósticos diferenciales que debemos hacer. En cuanto al PCR, es muy útil, sobre todo en lesiones de mucosas. En el centro dermatológico es una línea de investigación en la que se llegó a desarrollar una prueba con PCR RFLP del gen mini-exón del parásito, que nos da estos niveles de sensibilidad y especificidad bastante altos. No es fácil porque no tenemos un patrón de oro. Nos tocó hacer un constructo para comparar estos resultados, pero la ventaja que tiene es que permite la identificación de especie y que se encontró que es una prueba costo efectiva. Desafortunadamente no la tenemos para uso, sino a nivel de investigación, y en este momento en la parte práctica pues no la tenemos disponible, pero sí es interesante que esto se pudiera por lo menos tener para esos casos crónicos y difíciles de diagnosticar. Nos ayuda a mejorar mucho esa probabilidad diagnóstica. En cuanto al tratamiento, de rutina se utilizan antimoniales pentavalentes. Aquí están pues las dosis, duración de los tratamientos. Desafortunadamente son tratamientos parenterales, intramusculares, 20 a 28 días de inyecciones, que pueden ser 3,
4 ampollas diarias, muy tóxicas. La mayoría de los pacientes se quejan de mialgias, artralgias, casi 50% de ellos pueden hacer compromiso de alteraciones del ritmo cardíaco, pueden hacer aumento de enzimas pancreáticas, o sea, es una droga bastante tóxica, pero es la que tenemos de primera elección y es efectiva. La efectividad varía según la especie, pero en general funciona. Podemos usar también pentamidine, que se utiliza también en forma intramuscular lenta, son menos dosis y también puede producir efectos secundarios. También tenemos que tener cuidado en la aplicación. Una ventaja de miltefosine es que es de uso oral. La efectividad también varía según la especie, pero por ejemplo es una ventaja en niños no tener que inyectarlos por todo lo que eso implica. Y en casos muy severos o en caso de falla terapéutica a los otros medicamentos se puede utilizar anfotericina B, se prefiere la liposomal por su menor toxicidad. En conclusión, tenemos leishmaniasis en Colombia y en América, un amplio espectro de manifestaciones que van a depender de la especie y de las condiciones del huésped y que definitivamente el diagnóstico y el tratamiento oportuno va a evitar cicatrices y va a evitar la progresión de la destrucción de mucosas. Entonces, en conclusión, lo más importante es la sospecha clínica, es reconocer toda esa cantidad de manifestaciones que puede presentarnos esta enfermedad para que no se nos pase el diagnóstico. Y si eso ocurre, hacer una prueba diagnóstica que nos ayude a confirmar el diagnóstico, tomar una muestra bien tomada por personal entrenado que mejora más la sensibilidad, enviarle la muestra a un patólogo experto como el doctor Gersain Rodríguez o que tenga una cierta experiencia con este tipo de patología para que nos confirme el diagnóstico y eso nos va a permitir mejorarle la calidad de vida a estos pacientes. Esto es el centro dermatológico donde he hecho toda mi formación y he adquirido esta experiencia pues de todos estos casitos que hemos visto de leishmaniasis y pues finalmente quiero agradecer nuevamente por la invitación y pues por permitirme, así sea en forma virtual, volver a mi universidad, a quien sigo muy agradecida por todas las bases que me dio y en segundo lugar al centro dermatológico donde me terminé de formar. Muchas gracias. Doctora Mundi, muchas gracias, muy productiva su participación. Usted ya sabe que es de la casa, ¿no? Bueno, a continuación, desde México, le damos la bienvenida al doctor Roberto Arenas, es jefe de la sección de micología del Hospital General Dr. Manuel Gea González, es investigador titular en Instituto Nacional de Salud, es presidente del Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología, es miembro titular de la Asociación Nacional de Medicina de México, expresidente de la Sociedad de Dermatología de México y de la Academia Mexicana de Medicina. Doctor Arenas va a participar con la conferencia Actualización en esporotricosis. Doctor, mucho gusto y adelante. Pues muy buenas tardes o muy buenos días. Un gusto participar con Uninorte y también muy especialmente saludar a Esperanza Meléndez, que tuvo la gentileza de invitarme, así como saludar a Gersain Rodríguez, que le quiero comentar que yo no tengo canas, tengo silver hair. Voy a intentar hacerles un resumen de esporotricosis y darles algunos datos actuales. Recordemos que la esporotricosis es una micosis subcutánea crónica caracterizada por nódulos que siguen en general el trayecto de los linfáticos y es causada por un hongo dimórfico del complejo Sporotrichens. Esta enfermedad, vemos una fotografía donde vemos el chancro de inoculación distal y las lesiones lineales que siguen el trayecto de los linfáticos y el antebrazo está colocado sobre la fuente de infección, un producto vegetal. Y del otro lado están viendo el cultivo del Sporotris, que tiene un color beige ligeramente oscuro en la parte central y con la presencia de coremios. Y también le muestro a Benjamin Schenk, quien en 1898 describió esta enfermedad en la Universidad
Johns Hopkins. Sin embargo, el Cheng terminó siendo educado en ginecología. La esporotricosis se presenta en forma cosmopolita, afecta a cualquier edad y sexo. La fuente son los vegetales secos o verdes y hay vectores pasivos como son pequeños roedores o a veces vemos al armadillo. Este es un caso típico de esporotricosis linfangítica que en nuestro país ocupa hasta el 82% de los casos. Vean la inoculación distal con el chancro y luego siguiendo el trayecto de los linfáticos, donde se ven nódulos o gomas que pueden permanecer cerrados o, como en este caso, abrirse al exterior dejando salir un exudado purulento. La esporotricosis fija se presenta en el 10 a 30% de los pacientes, afecta fundamentalmente la cara de niños y mujeres y las lesiones son placas verrugosas o costrosas que pueden confundirse incluso con tumores como queratosis seborreicas, pero la lesión típica es una lesión verrugosa semilunar. Vean que el diagnóstico a veces es un poco complejo entre si la lesión es un chancro de inoculación o es una forma fija. Esto depende más bien del tiempo de evolución, porque en el caso del chancro están viendo que empiezan a aparecer lesiones satélites y en el caso de la forma fija aparece la forma verrugosa permanente. También en la actualidad el diagnóstico diferencial es difícil con las micobacteriosis atípicas. De un lado están viendo dos casos de esporotricosis, uno de lesiones linfangíticos y una lesión fija, que incluso ocasiona anquilosis de los dedos. En el otro lado, dos micobacteriosis por Mycobacterium marinum, uno con lesiones linfangíticas y uno en que la lesión permanece fija en el dorso de la mano. Clínicamente son prácticamente idénticas. Es frecuente la esporotricosis en los niños, a veces por hábitos lúdicos de jugar con vegetales o con pequeños roedores. Ven un caso con el chancro en la parte media de la frente y con lesiones linfangíticas en las regiones malares y otro con lesiones en la mejilla. A veces las lesiones son muy extensas, como en este caso que tiene una esporotricosis verrugosa con distribución linfangítica y donde estamos viendo que el paciente además presenta linfostasis verrugosa. Dos casos muy parecidos pero extremos, un caso de esporotricosis verrugosa mínima y un caso de esporotricosis verrugosa con lesiones máximas. Y aquí estamos viendo el espectro de la esporotricosis. Dos casos pequeños, uno en adulto en la región de la barba y uno pequeño en el antebrazo de un niño, que son lesiones que solo la sospecha muy alta les permite hacer el diagnóstico, y un caso con lesiones múltiples que recordaría mucho a los pacientes con leishmaniasis alérgica que han presentado previamente. Un caso con dos tipos de lesiones, una leishmaniasis del tipo cutáneo condral de la úlcera de los chicleros, que simultáneamente presenta una esporotricosis linfangítica en el antebrazo. Tuvimos la oportunidad de publicar esta familia con esporotricosis múltiple familiar. Eran cuatro casos, en dos familias que tenían lesiones múltiples en la cabeza, en el tronco, en las extremidades. Los pacientes eran inmunocompetentes y el antecedente que tenían es haber pasado una noche en esta tienda de campaña, que fue la fuente de infección, porque nosotros aislamos el esporotris de los 4 miembros de la familia y también de la misma fuente de la tienda de campaña. La esporotricosis diseminada se ve apenas en el 2 a 5% de los pacientes y puede tener dos formas clínicas, una puramente cutánea y una sistémica. Se ve más en pacientes inmunocomprometidos, donde el hongo se comporta como oportunista. Puede haber síntomas generales, afección de órganos internos y fungemia, pero esto es raro. Aquí vemos un caso de esporotricosis cutánea diseminada muy crónico, que la lesión verrugosa corresponde a un carcinoma espinocelular. Sin embargo, este paciente tiene una esporotricosis cutánea diseminada donde no podemos saber si es esta forma clínica o corresponde a un caso de inoculaciones múltiples, porque como ven, el paciente tiene lesiones múltiples en la cara, en el hombro, en la axila, en los miembros, y el paciente es artesano y se dedica a hacer cerámica y al mismo tiempo empacarla en paja natural. Es muy posible que se haya hecho las inoculaciones múltiples con pequeños traumatismos con la paja.
Sin embargo, este caso, que también está publicado en actas dermosifilográficas, es un caso de esporotricosis sistémica diseminada, es decir, con lesiones múltiples que son papulares, pustulares, necróticas. Vean la abundancia de los elementos parasitarios en la biopsia y el aislamiento de esporotris. En este caso tenía lesiones en el testículo, pero ocasionó la muerte del paciente y como antecedente solamente tenía alcoholismo, no tenía VIH. Hay que tener en cuenta a Sporotris brasiliensis porque es la especie más virulenta en Brasil. Es decir, hay una epidemia muy grande de epidemias que es transmitida por gatos, pero también epidemias en el oriente, también en gatos, pero allá son transmitidas por Sporotris globosa. La esporotricosis felina de Brasil es una zoonosis epidémica en el gato doméstico y en Brasil el 83% de los pacientes en la actualidad lo adquieren en contacto con gatos, donde los gatos tienen lesiones cutáneas muy evidentes, como en esta fotografía, pero no la transmiten por contacto directo con las lesiones, sino realmente por el raspado que hay con las uñas de los gatos, con las pezuñas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En forma parasitaria he encontrado las levaduras que tienen forma de puro o navecilla y el cuerpo asteroide. Y en el caso del cultivo, pues vemos las simpodulosporas o podemos ver las radulosporas. Unas tienen una distribución simpodial, generalmente son hialinas, y las radulosporas pueden ser hialinas o pueden ser pigmentadas. Nosotros confirmamos con el examen directo el diagnóstico de una micosis, pero en la esporotricosis habitualmente es negativo si hacemos solo un hidróxido de potasio. Por eso lo que tenemos que hacer es un frotis con tinción de Paz y ver estas esporas en forma de puro. Si hacemos una biopsia, vamos a encontrar un granuloma supurativo y en forma parasitaria podemos ver levaduras con Paz en el 66% de los pacientes y solo en el 18% podemos ver el cuerpo asteroide, que yo, siguiendo las doctrinas de Gersaín Rodríguez, también digo que es un cuerpo asteroide esporotricósico, porque es típico realmente de esta micosis y yo se lo aprendí a él en esta visita a Colombia hace muchos años. Bueno, si hacemos tinciones especiales, vemos muy claramente las levaduras, como en este Gomori crocut. Por supuesto que se ven casi siempre, se hacen inmunoperoxidasa y prácticamente en todos los casos con inmunofluorescencia. El Sporotris schenki tiene esta colonia típica que en el cultivo vemos microscópicamente esta imagen típica de duraznos en floración. Algunas cosas novedosas, sí. El Sporotris schenki usa señales de transducción para adaptarse a cambios ambientales. Así, la fosfolipasa citosólica A2 afecta su dimorfismo y permite la conversión a la fase patógena. Los receptores Toll-like tienen importancia en la función de macrófagos y el Sporotris promueve la expansión de células T reguladores, Tregs, con efecto deleterio en la respuesta inmune Th1. De tal manera que los Tregs son un subgrupo de linfocitos TCD4 positivos que expresan factor de transcripción FOXP3 y controlan la respuesta inmune en enfermedades infecciosas, autoinmunes y cáncer. El Sporotris es un formador óptimo de biopelículas in vitro a los 7 días y recuerden que este es un factor de patogenicidad importante en Sporotris. Ahora hay técnicas nuevas, por ejemplo, este trabajo de autores chinos identifican Sporotris schenki en biopsias de parafina. Ellos estudiaron 30 casos y en el 83%, es decir, en 25 hicieron la identificación del hongo. La biología molecular usa técnicas que nos permiten estudiar las características estables y no modificables por el ambiente, es decir, de la del gen y del ARN molecular, lo que nos permite discriminar individuos, cepas, especies, géneros y familias. En hongos se ha utilizado polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción, RFLP, reacción en cadena de polimerasias y muchas otras variantes. Por ejemplo, en esos estudios multicéntricos que hemos participado, se ha visto que con RLF hay tipos A y B. El grupo A predomina en Estados Unidos, Centro y Sudamérica, incluso en México y en España.
Y por eso el análisis mitocondrial del DNA con esta técnica en aislados de China se ha visto que son fundamentalmente del grupo B. En cambio, también en este mismo grupo de investigadores vieron que en Sudáfrica el grupo era A y en Australia el grupo M, con una distribución mundial de los tipos 3 y 4. Y en este estudio donde participa México, la India y Tailandia, ven que el 85% de nuestras cepas son grupo A. ¿Por qué les comunico esto? Porque, por ejemplo, este caso que tenía una forma cutánea y osteoarticular, donde ven las alteraciones en el estudio radiológico, era un masculino de 74 años que era VIH negativo, que tenía la afección de la muñeca y el pulgar, que tenía un granuloma tuberculoide, esporotricina de 5 centímetros, no respondía al itraconazol de 400 miligramos y al final, después de 7 meses, aunque lo tomó en forma irregular, 42 gramos, tuvo empeoramiento. Posteriormente supimos, por hacer este estudio, que tenía un tipo 3D de RFLP del DNA mitocondrial, por lo que lo publicamos sabiendo que era un tipo no informado previamente y que se podría relacionar con la localización extracutánea y la gravedad. Por eso me parece muy interesante compartirlas la teoría de la evolución de Charles Darwin en relación con la evolución del Sporotris. Es decir, recuerden que el mundo era un continente único, primitivo, que se llamaba Pangea, un supercontinente en la era palocélica que tiene 300 millones de años y que después, con las otras teorías, fuimos sabiendo que las tierras formaban al principio un solo bloque, que los continentes cambiaron de sitio y que hubo un deslizamiento continental, de tal manera que la separación continental del Gondwana y la Eurasia está emparentada con la variabilidad molecular de Sporotris Schenke, de acuerdo con el doctor Ishizaki y sus colaboradores. Es decir, que los tipos 3 y 4 tienen una distribución mundial que derivan de organismos ancestrales que se han separado en el curso de la separación continental y que esta divergencia en Sudáfrica ocurrió antes que en Australia. El Sporotris complex no se ha dilucidado su secuencia genómica, limitando el mejor conocimiento molecular de las especies crípticas del complejo y de su forma sexuada, de tal manera que se usa mucho el estudio del gen calmodulina para identificar Sporotris, pero los estudios moleculares de este complejo son múltiples, como pueden ver en la pantalla. Sin embargo, los estudios fundamentales, hay estudios filogenéticos y el análisis de secuencias de genes de quitina sintetasa se hace fundamentalmente con beta-tubulina y calmodulina, con lo que se identifican estos diferentes clados, que podemos utilizar el nombre tradicional o el nombre del clado. Es decir, el complejo Sporotris Schenke tiene una gran variabilidad fenotípica y genotípica y se han identificado cuando menos estas 6 especies, brasiliensis, Schenke, globosa, mexicana, albicans siluriae, que han sido identificadas en diferentes partes del mundo. Las formas moleculares se pueden relacionar, pues, con la virulencia, porque un estudio de la región ribosomal conservada, ITS, y del espacio no transcrito, NTS, mostró que Sporotris Schenke, sensu estricto en las formas diseminadas, presenta una deleción de 10 pares de bases en ETS al comparar con las formas fijas. Y en este estudio que realizamos con una de las alumnas en el hospital para poner al día la diversidad genética del Sporotris Schenke sensu lato, haciendo una red de haplotipos usando secuencias parcial de genes de calmodulina, vio en el mundo que hay una distribución geográfica de 5 grupos y aquí están ilustrados de acuerdo al gen calmodulina. Pero quisiera comentarles las conclusiones de este trabajo. El Sporotris Schenke sensu lato causa micosis subcutánea. El Sporotris Schenke sensu estricto está en la red de haplotipos, tiene una distribución mundial. Ese brasiliensis y ese globosa tienen dispersión en Brasil y en Eurasia, como ya les presenté. Y ese brasiliensis podría haber purificación selectiva o un proceso de expansión. El Sporotris Schenke complex tiene una evolución divergente en relación con el ambiente hospedero. Pero en cuanto al tratamiento, nosotros seguimos usando el mismo tratamiento de hace muchos años, de más de 100 años. Es decir, en Francia, en 1903,
Raymond Saburó sugirió a de Berman y Gougerot el uso de yoduro de potasio en el tratamiento de esporotricosis. Y los tratamientos en realidad actuales son yoduro de potasio o itraconazol de acuerdo con las guías, pero podemos utilizar fluconazol, terbinafina, anfotericina B y trimethoprim sulfametoxazol. Un caso con yoduro de potasio, forma fija, respuesta excelente. Otro caso que empieza la lesión linfangítica después del yoduro de potasio. ¿Qué usamos? Yoduro de potasio en solución o en solución saturada. La primera se prepara con 20 gramos y 300 mililitros. Cada cucharada tiene 1 gramo. Y la solución saturada con 20 gramos y solo 20 mililitros. Y 1 mililitro son 20 gotas, tiene 1 gramo. Damos de 2 a 6 gramos por día y más o menos de 6 a 12 semanas, y lo podemos disolver con leche, jugos y después de las comidas. Si utilizan la solución saturada, pueden iniciar con 5 gotas 3 veces al día y van aumentando la tolerancia hasta 40 o 50 gotas 3 veces al día. Esta terapéutica tiene un nivel de evidencia A3 y en los niños 1 gota 3 veces al día y un máximo de 10 gotas para dar más o menos 1 gota por kilogramo, que son 40 o 50. Y entonces este nivel de evidencia es B3. No sabemos cómo actúa el yoduro de potasio, pensamos que actúa en la quimiotaxis de neutrófilos, que inhibe biopelículas, que estimula macrófagos e inhibe hongos y que tendría un efecto inmunomodulador porque aumenta la fagocitosis y podría tener un efecto fungicida, pero no se ha demostrado. Sí hay que hacer pruebas tiroideas si el paciente tiene sobre todo hipertensión o enfermedad tiroidea, porque puede haber yodismo con boca ardorosa, salivación, sabor metálico, cefalea y acné, o toxicidad por potasio, sobre todo en los que toman antihipertensivos, y pueden tener los pacientes confusión, arritmias, entumecimiento de manos y debilidad general. Recuerden que el yoduro de potasio se metaboliza en tiroides, de tal manera que podría efecto Wolff-Chaikoff. Por exceso de yodo, el tiroides deja de producir hormona tiroidea y hay hipotiroidismo y bocio, y en tiroides fetal, bocio, hipotiroidismo o muerte fetal. Por eso es un fármaco categoría D en el embarazo. Y enfermedad de Jones-Bacedot que se manifiesta porque el tiroides sintetiza exceso de hormona tiroidea y entonces habría tirotoxicosis. Lo tenemos que recordar. Miren, algún paciente tratado con itraconazol o con terbinafina, pero realmente nosotros los utilizamos poco. Este caso era un paciente que tenía una lesión limitada, pero era resistente a yoduro de potasio e itraconazol. Le dimos anfotericina B, con lo que se resolvió el caso. Y bueno, de leer, nosotros tenemos una reedición en el Topel y Wilson hace algunos años, pero también hemos hecho unas publicaciones en este libro de Panamericana o incluso en el libro mío que ustedes pueden leer o conseguir prácticamente en todo Latinoamérica. Pues con eso he tratado de presentarles un panorama general de lo que es la esporotricosis, su patogenia, sus formas clínicas y su tratamiento. Muchas gracias. Doctor Arenas, muchas gracias. Como siempre, muy interesantes sus participaciones, sus colaboraciones. Gracias nuevamente. Gracias. Y un abrazo desde Colombia, bien fraternal. Bueno, quiero comentarles que tenemos también personas participando desde Florencia, Cartagena, Ibagué, Cali y China. Ahora vamos a continuar con una de las personas que pertenece al grupo organizador del Hospital de la Universidad del Norte de este primer simposio virtual de enfermedades tropicales, y es la doctora Esperanza Meléndez. Ella es dermatóloga de la Universidad Metropolitana, médica general de la Universidad Metropolitana, dermatóloga del Colegio Federico Lleras Acosta, es docente de pregrado y posgrado de la Universidad del Norte, ex jefe de control de lepra y tuberculosis en el Departamento del Atlántico, asesora del programa de lepra de la ciudad de Barranquilla, expresidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría y miembro de Asocolderma y del Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología. Ella nos va a hablar sobre lepra, nuestra realidad. Doctora, adelante. Buenos días a todos. Bueno, como pueden haberse dado cuenta lo exótica que es la dermatología tropical, y vamos a continuar con otra enfermedad
que también nos muestra muchas caras. Compartir la charla. Ya. ¿Me ven? ¿Me ven? Bueno, listo. Entonces, muchos se preguntarán, porque, o sea, más de uno de pronto habrá pensado, o sea, ¿por qué vamos a hablar de lepra todavía? ¿Será que todavía existe? ¿Qué tan contagiosa es? ¿Tiene tratamiento? ¿Será que los niños la tienen? Pues yo quiero comenzar con este caso, que es un caso que sueño que siempre diagnostiquemos esta forma clínica de lepra y no las otras que vamos a ver más adelante. Este es un menor de 10 años de edad con lesiones asintomáticas, su madre lo vio, de 6 meses de evolución, era una lesión única, ya había recibido ketoconazol triconjugado, Vitiskin, sin mejoría. Como antecedente personal solamente la rinitis alérgica, pero tenía un antecedente familiar importante porque su abuela había tenido lepra multivacilar. Entonces nosotros encontramos una lesión única, una mácula hipocrómica, la cual no diferenciaba el frío del calor como único hallazgo al examen físico. Se le pidió una vaciloscopia de linfa, la cual reportó negativa. Tomamos biopsia de piel porque siempre hay que tomar biopsia de piel en todo caso que se sospecha de Hansen, y la biopsia nos mostró, así como su clínica, un infiltrado alrededor del nervio. Por eso las biopsias siempre tienen que ser hasta tejido celular subcutáneo para poder ver el nervio y diagnosticar una lepra indeterminada. 6 meses de tratamiento y el caso estaba curado. Entonces, miremos, por ejemplo, si esto es real, o sea, si todavía esto sigue siendo un problema para el mundo. Pues según la OMS, en el 2017 se registraron 211,000 casos. Hay 159 países que reportan lepra y si ustedes miran la gráfica, en la parte más oscura, o sea, los países más oscuros son los que tienen mayor número de casos. Ahí tenemos en América, Brasil, tenemos las islas del Pacífico y la India. Entonces, en América todavía seguimos presentando tasas de 2.1 por millón de habitantes, que fue el reporte que se dio en el 2017. El problema es Brasil, con 26,875 casos. Nosotros llevamos años manejando esa cifra prevalente de 300 algo. Venezuela, por ejemplo, también sigue reportando. Entonces, Colombia, la tasa de nuevos casos sigue siendo, en el 2018 se reportó de 0.73 por 100,000 habitantes. La meta era menos de un caso. Colombia alcanzó la meta como país, pero hay departamentos que siguen dando problemas. En Colombia, la lepra sigue siendo de edades maduras, mayor de 65 años, de 55 a 59, como pueden ver, pero miren, de 0 a 17 tenemos 4.2%. Entonces, miren los casos prevalentes en el 2018, que esto fue 530 en el 2018. Como les dije, hay departamentos que siguen presentando muchos casos, como por ejemplo Bolívar, Magdalena, Cesar, Los Santanderes, Arauca, ¿verdad? Que esos no han alcanzado la meta de menos de un caso por 10,000 habitantes. Nosotros en este momento, en ese año, Barranquilla tenía una tasa de 1.57 casos. Entonces, ¿y qué pasa con los niños? Seguimos teniendo problemas con los niños porque miren que una de las metas que tiene la Organización Mundial de la Salud es que en el 2025 se reduzca la lepra infantil en un 100%, pero todavía tenemos teniendo 10 casos.
Entonces, en Colombia, la lepra es multibacilar, es decir, la lepra que disemina la enfermedad en un 77%. Seguimos teniendo 35% pacientes discapacitados de ojo, de manos, de pies, y las reacciones siguen molestando a nuestras pacientes, principalmente el eritema nodoso leproso y 15.3% la reacción tipo 1. En este departamento, en el departamento del Atlántico, en el 2019, tuvimos una tasa de 0.03 por 10.000 habitantes y Barranquilla 0.6. Entonces, miren que siguen existiendo casos de lepra. Pienso que hay más de lo que les mostré ahí, porque ya no existe esa búsqueda activa de casos que teníamos antes cuando existía el programa centralizado. Entonces, es importante por eso que todo el mundo conozca que la enfermedad existe y que está esperando para que sea diagnosticada. Una enfermedad tan antigua, donde el micobacterio fue descubierto en su agente causal por el doctor Armauer Hansen, caracterizado por algo tan importante como su capa lipídica, su pared celular, esta micobacteria y la presencia de un antígeno que es importante en las pruebas epidemiológicas como el PGL1. Resulta que este Mycobacterium leprae es intracelular obligado, difícil, o sea, muy difícil de cultivar porque se multiplica muy lento. Entonces, no vamos a pedir cultivo de Mycobacterium leprae en nuestros estudios diagnósticos cuando sospechemos de un caso. El Mycobacterium se inocula en armadillo para diagnosticar. Duramos muchos años diciendo el agente causal de la lepra es el Mycobacterium leprae, descubierto, miren, el año 1873, cuando en el 2008 comienzan a existir unas publicaciones de pacientes precisamente de México donde había otra micobacteria que se llama Mycobacterium lepromatosis. Entonces hoy decimos que la lepra es causada por Mycobacterium leprae, pero hay un agente causal que es el Mycobacterium lepromatosis asociado con la lepra lepromatosa difusa, que es la lepra que hace fenómeno de Lucio, que es una reacción. Hemos tenido nosotros aquí en el Atlántico casos de fenómeno de Lucio, esta vasculitis, como vemos en la diapositiva. Como les digo, también se ha reportado este Mycobacterium lepromatosis, además de México, en Singapur, en Canadá, en Brasil, y es más, en la India. Han reportado las dos micobacterias en un solo paciente. ¿Qué diferencia hay con el Mycobacterium lepromatosis? Que se cree que en millones de años se diferenció del Mycobacterium leprae, es que él perdió enzimas para la síntesis de aminoácidos, pero no perdió la capacidad de infectar la célula de Schwann, o sea que igual sigue siendo neuropatogénica. ¿Ya? En cuanto a la epidemiología de esta enfermedad, sigue siendo más frecuente en hombres, se transmite por el aerosol de la secreción nasal, el reservorio es el paciente multibacilar que no ha sido diagnosticado y mucho menos tratado. El riesgo de enfermar es de 8 a 10 si estoy en contacto con un paciente con lepra lepromatosa, o sea, la forma multibacilar que bota mucho bacilo, y de 2 a 4 con la forma tuberculoide. El problema de la lepra es tiempo de incubación larguísimo, multibacilar hasta 12 años, paucibacilar de 2 a 5 años. Entonces recordemos que el bacilo le fascina meterse en la célula de Schwann, células endoteliales, pericitos, células del sistema macrófago monocítico. Por eso la lepra es un síndrome dermatoneurológico. ¿Por qué nos enfermamos de lepra? 100 personas se van a enfermar, aproximadamente el 95%, que estén en contacto íntimo, repetido por muchos años, con un paciente que bota bacilos por la nariz, el cual no ha sido tratado. O sea que no es una enfermedad para nosotros tener que evitar tocar un paciente o tener que aislarlo por allá en una clínica en un cuarto aislado, ¿verdad? Entonces, ¿qué sabemos hoy? ¿Qué me hace a mí ser susceptible de enfermar de lepra? Genes, genéticamente, PAR2, NOD2, los más estudiados, y hoy sabemos que lo que hace que yo haga, porque esta es una enfermedad espectral,
que yo haga lepra tuberculoide paucibacilar o lepra multibacilar o lepra dimorfa está determinado genéticamente por el gen de la interleuquina 10, el MRC1, factor de necrosis tumoral alfa. Y recientemente sabemos que los estados reaccionales que tanto aumentan la morbilidad de esta patología también está determinado por el gen del receptor Toll-like 2 y del factor de necrosis tumoral. Entonces, como ven, son muchos los genes asociados, tanto para la susceptibilidad como para decir qué forma clínica tiene. Sabemos, por ejemplo, que el HLA está ligado a la lepra tuberculoide, el HADR3 y la lepra lepromatosa, el HLA-DQW1. ¿Qué significa eso del espectro? O sea, que a veces hablo de tuberculoide, a veces hablo de lepromatoso. Inmunológicamente, si un paciente tiene una respuesta TH2 con predominio de interleuquina 4, interleuquina 10, va a estar con baja inmunidad celular, va a ser lepra lepromatosa, es decir, multibacilar. Pero si genéticamente este paciente tiene todo para tener predominio TH1, y TH17, que lo sabemos hoy, este paciente va a tener mucha inmunidad celular frente al bacilo y me va a hacer lepra tuberculoide. Entonces, yo voy a tener, aquí lo más importante es el granuloma. La formación del granuloma de un paciente con lepra tuberculoide va a tener muchas células CD4 y va a tener, como les digo, TH1, TH17. En cambio, la lepra lepromatosa, que no tiene inmunidad celular, me va a hacer muy poquito CD4, mucho CD8 y ya saben que va a predominar la célula del macrófago es espumoso con interleuquina 4 e interleuquina 10. Este cuadrito tan sencillo es para demostrarnos la primera forma clínica que debemos diagnosticar, como el caso anterior, es la lepra indeterminada. Hay un 5% de pacientes que me lo va a hacer, pero esa lepra indeterminada se puede curar sola por la inmunidad celular o puede entrar al espectro y dar lepra lepromatosa o lepra tuberculoide o lepra dimorfa. Acordémonos, como la leishmaniasis y como la tuberculosis cutánea son enfermedades espectrales. Y así encontramos una mácula, así de sencilla, una mácula sin síntomas, pero si yo la evalúo, voy a encontrar que puede tener hipocromía, borde difuso, no va única o múltiple, no va a diferenciar el frío del calor porque es la primera sensibilidad que se pierde. Lo ideal, nunca me va a tener reacción, lo diagnostico por biopsia, la vaciloscopia es 0 y el tratamiento dura 6 meses, dapsona y rifampicina. En cambio, si ya este paciente tiene alta inmunidad celular, me va a hacer una lepra tuberculoide, donde la lesión semiológica es la placa infiltrada de bordes definidos, como ven aquí también en el brazo y en la carita. Miren ese borde, miren ese color sepia de hoja seca. Un centro claro, ya aquí no diferencia frío de calor, ya no siente, ya no diferencia tacto de presión. Lepra infantil. Miren ese borde de esas lesiones, puede ser 1, 2, 3, 4 placas asimétricas, o sea, codo derecho o pierna izquierda, aparecen estas lesiones. Cualquiera puede decir que este niño tiene una tinea corporis, pero era conviviente y no mejoraba con todos esos tratamientos que le dieron. Aquí están más niños, porque en realidad que tenemos bastante, hemos tenido a lo largo de todos estos años muchos niños con lepra. Entonces, como les digo, es fácil de tratar, tienes las 4A para diagnosticarla, se diagnostica por biopsia y la vaciloscopia es 0. O sea que si uno sospecha de un paciente con lepra y la vaciloscopia es 0, tengo que hacerle biopsia siempre, porque puede ser una lepra tuberculoide. Y en el otro extremo del espectro está la lepra lepromatosa, con lesiones semiológicas como nódulos infiltrados, la oreja, como dijo el doctor Gersaín, toda nódulo en oreja tengo que descartar primero lepra. Aquí está, miren el respeto del canal vertebral, porque el bacilo no le gustan las altas temperaturas corporales. Entonces, nódulos y pápulas simétricos o máculas, miren el color de la lepra es muy característico. O lesiones nodulares infiltradas de formas de lepra histioide. Miren que se parece a la lobomicosis que presentaba el doctor Gersaín. La lepra
lepromatosa en oreja, y acuérdense que este paciente pudo consultar por secreción nasal, tapazón nasal o sangrado nasal. Miren que la nariz tiene mucho que ver con estas patologías como la leishmaniasis y la lepra. Más lesiones, también podemos ver lesiones en labio y paladar, múltiples lesiones nodulares, muy seca la piel de los pacientes con lepra porque el granuloma invade el nervio. En orejas, no se les olvide, miren el tabique perforado, a diferencia de la nariz de tapir que mostró la doctora Mugdi, este también se perfora, pero más atrás. Entonces, esa es la lepra lepromatosa, se trata por 1 año según respuesta clínica y lo subrayo. No es de escritorio, ya cumplió 1 año fuera del programa, no. Si el paciente tiene lesiones infiltradas, tiene todavía bacilos, no se puede dar de alta, tiene que seguir en tratamiento. Y en la mitad está la lepra dimorfa con muchas manifestaciones, pero se caracteriza por placas. Muchas placas, miren esas formas que adquieren, son placas permanentes, no pican, no rascan y no desaparecen con corticoides ni con ketoconazol. Cara, piernas, color sepia, son placas de lepra dimorfa, muchas placas de lepra dimorfa. Estos pacientes pueden tener índice bacilar de 0 hasta 2, 3, depende su inmunidad celular. Para complicar toda esta patología, los pacientes pueden hacer reacción tipo 1, la lepra dimorfa, porque se le despierta la inmunidad celular, o pueden hacer reacción tipo 2, que es el famoso eritema nodoso leproso. Acuérdense de la regla, todo eritema nodoso arriba de la rodilla es lepra hasta que se demuestre lo contrario. Discapacita muchísimo. ¿Cómo diagnosticamos la lepra? Con la clínica, con la epidemiología, el antecedente epidemiológico, de dónde viene el paciente, baciloscopia de linfa, biopsia de piel, y el PCR nos puede ayudar, pero el PCR se hace a nivel de investigación. Pero miren, yo puedo hacer PCR en biopsias, yo puedo hacer PCR en baciloscopia. En la baciloscopia la sensibilidad es del 44% y en multibacilares es del 78%. Recuerden que la baciloscopia de la lepra paucibacilar es 0. Lo más importante, la biopsia, un buen patólogo que me vea el infiltrado alrededor de un nervio. Nuestro gran maestro, el doctor Gersaín, es la persona que más nos ha enseñado de lepra. Y si ya tenemos el caso diagnosticado, el gobierno le va a dar su tratamiento, que es gratuito, con estos blisters, que son unos, lo llamamos blister, el paciente se le da cada mes, se toman delante de nosotros una dapsona y 600 miligramos de rifampicina. Este es el paucibacilar por 6 meses. Y el multibacilar toma además 300 miligramos de clofazimine y se lleva para su casa clofazimine y dapsona. 6 meses y el otro mínimo 1 año. Entonces, la lepra ha seguido en investigación, porque si hay resistencia que ya se ha reportado a la rifampicina, tenemos que estudiar otros antibióticos como la ofloxacina, que son bactericidas, la minoxiclina, la claritromicina. Pero miren, se utilizan esquemas para pacientes que hacen resistencia a la rifampicina y ya tenemos resistencia hasta la ofloxacina. ¿Ya? Esta mezcla de ofloxacina, minoxiclina, también a veces la damos con rifampicina y se llamó terapia Crohn. Pero hay, por ejemplo, esta revisión sistemática reciente nos muestra que no cambia. O sea, la eficacia sigue siendo la terapia multibacilar más efectiva que la terapia ROM o la terapia Crohn en los pacientes con Hansen. Así que tantos años, pero es la eficaz. El hecho es diagnosticar el paciente. Hay un nuevo medicamento que se está experimentando, bactericida, bedaquiline, esperamos más respuesta. Entonces, todo paciente que tiene Hansen, tengo que mirar los convivientes para ver si tienen la enfermedad. Y le ponemos la vacuna de la BCG en ese momento y podemos hacer un refuerzo a los 6 meses. Eso lo hacemos. ¿Por qué es importante diagnosticar la lepra temprano? Para evitar esto. Las discapacidades perforantes, miren las reabsorciones óseas por la osteomielitis crónica. Miren, 3 deditos,
osteomielitis crónica, no se le cayó el dedo en la calle, se reabsorbió por un proceso de osteomielitis crónica porque no se hizo el diagnóstico a tiempo, porque no se manejaron los estados reaccionales que son urgencia y no pueden esperar una cita de un EPS para 2-3 meses. En manos, una mano que ya no le va a servir al paciente. Ojitos, se discapacitan por la anestesia corneal, se forman úlceras, se forman cataratas. Entonces, esa es la importancia de diagnosticar esta enfermedad. Primero, para evitar las discapacidades, para romper la transmisión. Miren, Colombia, nuestra tasa de discapacidad 0.75. Hemos ido mejorando con el diagnóstico temprano, pero la lepra tiene otro problema más grande que la discapacidad, que es la estigmatización. Y esa es la meta del programa de lepra, que termine esa estigmatización. No queremos más pacientes aislados en una clínica porque tienen lepra por allá en el último cuarto donde nadie se la acerca. Ya saben que la lepra no se transmite así de fácil. Está determinada genéticamente su susceptibilidad, es contacto íntimo repetido muchos años para que se transmita. No estigmaticen más los pacientes de lepra. Su misión de todas las personas que están escuchando esta presentación es diagnosticarla. No se ha ido, está ahí seguro confundida con una pitiriasis alba, con una pitiriasis versicolor, con una tiña que ya no aguanta más que toconazol. Muchas gracias. Doctora Meléndez, muchas gracias por su excelente actualización en lepra en Colombia. Bueno, recordarle a todos los asistentes que pueden hacer sus preguntas por el chat, que serán respondidas al final. Nos queda una última conferencia, también de una de las organizadoras del evento, que es la doctora Beatriz Orozco, egresada de la Universidad del Norte, es especialista en dermatología de la Universidad de Buenos Aires, docente de pregrado y posgrado de la Universidad del Norte y del Hospital de la Universidad del Norte, especialista en dermatología del Hospital de la Universidad del Norte y miembro de Asocolderma y del Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología. La doctora Orozco nos va a hablar de casos clínicos de enfermedades tropicales en el Hospital Universidad del Norte. Doctora, adelante. Gracias. Bien, vamos a compartir pantalla y vamos a presentar el primer caso clínico. Entonces, vamos a hacer la presentación del primer caso clínico. Es una paciente femenina de 46 años de edad, natural y procedente del Uruguaco Atlántico. Aquí está ubicada en la zona de la costa atlántica de nuestro país. Tiene como ocupación hogar y estado civil unión libre. Esta paciente fue vista por un médico general, consultó por unas adenopatías cervicales y este lo remite a medicina interna y dentro de los estudios que el médico internista le pide una biopsia de esas adenopatías, además de una ecografía de la tiroides y una ecografía mamaria. Ingresa a nuestro servicio del hospital de la Universidad del Norte, entonces con remitida para realizar esa biopsia de ese ganglio, trae una ecografía de tejidos blandos donde reportan 3 adenomegalias cervicales bilaterales que están ubicadas en las estaciones ganglionares 2 y 3 y aparentemente no hay distorsión de su arquitectura. Esto fue realizado la primera cita el 22 de junio del 2017 y se pide otra ecografía de tejidos blandos de control. Nuestra paciente, como viene de una zona rural, se nos pierde y regresa casi 10 meses después,
el 25 de abril del 2018. Otra vez consulta a cirugía general por tumor blando, móvil, bilobulado, no doloroso, de 6 por 4 centímetros en hipocondrio derecho, de la cual ella reporta un año de evolución. Posteriormente, en el 24 de julio del 2018, ella se cita para hacer un drenaje de dicha masa abscedada, que ya pasa de ser una lesión tumoral a una lesión abscedada, en el cual en el momento drena aproximadamente 10 cc de líquido de material purulento, con una impresión diagnóstica de un quiste epidérmico abscedado. Como se está viendo en conjunto en otras instituciones, la paciente a posteriori muestra que se realizó el 16 de agosto de 2018 un TAC de tórax con una ecografía de cuello. En la ecografía de cuello mostraba un bocio multinodular izquierdo con una adenopatía a nivel de la estación ganglionar 2B que sugiere un backup. Y un TAC de tórax donde mostraba múltiples ocupaciones alveolares centrinoduliares con alguna presentación en árbol de gemación en los segmentos de ambos campos pulmonares y la presencia de una atelectasia plana en lóbulo medio. El diagnóstico interrogado de una tuberculosis, un bocio multinodular y unas adenomegalias axilares a predominio derecho. Es vista posteriormente por cirugía general, donde le practican una resección de la lesión y es vista el postoperatorio de la lesión tumoral en hipocondrio derecho y tiene como complicación un seroma que drena 15 centímetros. De esa patología, que es reportada a la 5447 del 2018 del CUM, presenta una reacción inflamatoria crónica granulomatosa con zonas de abscedificación y trayecto fistuloso y sugiere un ZN y un PAS. Fue realizada el 17 de noviembre del 2018. Allí nuestra paciente otra vez se nos pierde y regresa el 11 de septiembre del 2019, vista por cirugía general por consulta externa. Ya la paciente manifiesta pérdida de peso, una tos seca que evoluciona a tos húmeda, más episodios febriles. En el área de la cicatriz quirúrgica se observa un orificio fistuloso y piden una interconsulta con dermatología. Al momento que la vemos en conjunto con cirugía, revisamos esa coloración de patología que se le había practicado, donde se evidencia un Sil-Nielsen negativo y un ácido periódico de Schiff positivo para figuras micóticas. Entonces, en la clínica que vemos esta cicatriz en hipocondrio derecho y observamos una fístula con poco eritema perilesional y una secreción escasa serosa. Pedimos también la interconsulta con infectología y dermatología decide hacer una ecografía de tejidos blandos de control, una revisión de esa patología y la toma de una nueva muestra de patología. Es vista posteriormente 7 días más tarde por el servicio de infectología con el resultado de la ecografía de tejidos blandos, donde se observa el compromiso de la estructura ósea costal con una lesión heterogénea expansiva con área hipocongénica en su interior y se observa el trayecto fistuloso piel. Infecto también pone que debe realizarse una nueva biopsia y toma de cultivos de la zona que estamos evidenciando. Posteriormente, el 3 de octubre, se encuentra que la PCR para Mycobacterium tuberculosis es positiva, la vaciloscopia es negativa para VAR, KOH negativo a los 40 días de incubación y se decide la hospitalización a esta paciente para ser revisada por medicina interna, infectología y dermatología. Se realizó un TAC de tórax en donde se observan opacidades intersticiales bilaterales en ambos lóbulos superiores, lóbulo medio derecho y cavitación en segmento posterior derecho.
La paciente al ingreso presentaba una hemoglobina en 10.7, un hematocrito en 33, los leucos en 1900, PCR en 82.7, sus transaminasas estaban dentro de lo normal, con una creatinina en 1.7. En vista posteriormente por dermatología, pues la paciente se le inició su tratamiento para TBC pulmonar y vemos que la fístula ya comienza a estar en un proceso de involución y posteriormente en esa revisión de la patología, que es el bloque 5457 del 2018, se encuentran escasos bacilos en la muestra, confirmando entonces el diagnóstico de el escrofuloderma o TBC cutánea más tuberculosis pulmonar. La fecha del 19 de diciembre del 2019, la paciente presenta un aumento de peso, una mejoría del cuadro clínico respiratorio, no requiere tos o expectoración y la cicatriz en el hipocondrio derecho aparece sin fístula. Entonces tenemos el caso de una paciente con una tuberculosis pulmonar que es producida por el Mycobacterium tuberculosis. Cuando afecta a los tejidos fuera del parénquima pulmonar, lo llamamos TBC extrapulmonar. Dentro de esta se encuentra la forma cutánea, que es la manifestación como manifestación inusual. En cuanto a la epidemiología, la tuberculosis cutánea es del 1 al 2% de los casos de tuberculosis extrapulmonar y la forma más frecuente es el lupus vulgar y el escrofuloderma, como lo fue nuestra paciente. Dentro de la clasificación de la tuberculosis cutánea, según cómo entra la infección, es de tipo exógena o endógena, y aquí vemos que el escrofuloderma es por continuidad. Aquí vamos a ver que los casos de foco primario pueden ser a través de pulmón, de ganglios linfáticos o la extensión por continuidad de una TBC ganglionar, ósea o articular. La clínica es de lesiones no dolorosas que pueden formar abscesos, como fue lo de nuestra paciente, o gomas, que pueden dejar cicatrices retráctiles, queloides o atróficas. Es una presentación multibacilar con una PPD francamente positiva, una baciloscopia positiva también para el bacilo ácido alcohol resistente, y la histopatología va a mostrar un granuloma tuberculoide con necrosis gaseosa y vamos a poder aislar el bacilo. El tratamiento, como vimos, responde muy bien a la tuberculosis sistémica. Entonces tenemos el caso de una paciente de 46 años, con un buen estado general, con una adenopatía cervicales, prácticamente de un año, año y medio de evolución, y que debemos siempre sospechar una tuberculosis que una radiografía de tórax nos puede guiar, en este caso, a hacer un diagnóstico y un tratamiento acertado y no llegar a las complicaciones como tuvo nuestra paciente. Ahorita les voy a mostrar el siguiente caso clínico. Esta es una paciente de 40 años, de sexo femenino, natural y procedente del Piñón Magdalena. Es un departamento que queda contiguo al nuestro, del Atlántico. Se dedica a actividades agrícolas y es remitida por Torre. Porque presenta edema, eritema e induración progresiva en los tejidos de la nariz y región malar asociada a obstrucción y pólipo en mucosa nasal. La paciente trae 2 estudios de patología de la mucosa nasal que reportaron infiltrados granulomatosos crónicos sin ningún diagnóstico concluyente. Inicialmente fue tratada con corticoides de forma intramuscular que la paciente siguió automedicándose de forma crónica, donde había una mejoría del caso de su clínica, pero volvía a recaer. Esta es nuestra paciente que ingresa el 16 de octubre por el servicio de consulta externa de nuestro hospital, en donde la vemos con un edema difuso a nivel de la zona del dorso de la nariz y la zona malar derecha, sin ningún cambio epidérmico y sin ningún cambio en la alteración de la motilidad ocular. Nuestra paciente desde el 2014 se nos pierde y regresa. Bueno, se hizo el diagnóstico, de una conidiobolonicosis versus una granulomatosis de Wegener por estar ese compromiso tan importante de la cara.
En su momento, dermatología solicitó cultivo para mitosis profunda, biopsia de piel, resonancia de cabeza y cuello y se inició una prueba terapéutica con itraconazol, 200 miligramos día por 30 días previa toma de los nuevos cultivos y la biopsia de los tejidos y así definir la continuidad en la consulta. Pues lamentablemente nuestra paciente se nos pierde y regresa 5 años después con esta deformidad marcada en la cara, con este compromiso de edema no doloroso en toda la cara, mucho más amplio dominio derecho, pero vemos que comprometía incluso la capacidad ocular en nuestra paciente. Decidimos la hospitalización y vamos a tener que el primer día nuestra paciente se le realizó un TAC de cabeza y cuello donde se observa un edema importante del tejido blando con algo de evidencia también unos pólipos nasales. Se le realiza una biopsia de piel que la hacemos del área malar derecha. Reporta una hemoglobina en 10, unos leucocitos de 4.500, creatinina en 0.8, transaminasas dentro de los límites normales con una PCR elevada. La paciente se le inicia por infectología, tratamiento con anfotericina B endovenosa. Al tercer día se le practica una radiografía de tórax donde se le evidencia una telectasia basal derecha con un eco abdominal donde se observa una esteatosis leve. Al cuarto día se le practica un TAC de tórax simple donde se puede observar áreas de vidrio deslustrado en ápices con un patrón de gemación y a nivel del lóbulo medio se observa una atelectasia. Se le practica una fibrobroncoscopia, se le piden el ZN, vaciloscopia y cultivos, y los cuales salen negativos. Quiero hacer énfasis que en este momento la paciente presenta una mejoría notable de su cuadro clínico a nivel de cara, con una disminución de ese infiltrado y esa induración, pero el séptimo día ella comienza a presentar picos febriles. De 38.5 de 39 se pensó que había sido secundario al procedimiento que se le había realizado y se le practica una radiografía de tórax donde observamos un derrame pleural que ocupa casi todo el hemisferio derecho. Se le practicó una toracocentesis, se le vuelven a pedir todos los cultivos, los cuales son negativos. Al 21 día, estas transaminasas comienzan a elevarse, por lo cual se decide por el servicio de infecto suspender la anfotericina B y iniciar el itraconazol a una dosis de 200 miligramos día. Esta paciente al día 29 persiste todo este derrame pleural, por el cual se decide remitirlo a otra institución para ser visto por cirugía de tórax, en donde le practican una biopsia de la pleura, donde se observa y se evidencia un infiltrado granulomatoso necrosante sugestivo de una tuberculosis pleural. La histopatología que le habíamos evidenciado, vemos en unos cuadros muy lindos, en la A, un infiltrado inflamatorio profundo con numerosos eosinófilos y unos múltiples células gigantes multinucleadas. A una toma mucho más, un acercamiento, vamos a ver en la tinción hematoxilina y rosina, granulomas con espacios en blanco con fenómenos de esplendor. Y en la C vamos a ver con el PAS IFAS dentro de las células gigantes multinucleadas. O sea, que con esto pudimos corroborar el diagnóstico de la conidiopolomicosis. Como ven, el aislamiento microbiológico no fue posible, pero estos hallazgos histopatológicos nos pudieron confirmar la sospecha clínica de la patología de base. Lo que les hablaba que se inició el tratamiento con anfotericina B aproximadamente 21 días con una mejoría importante del cuadro del edema y la inflamación y adicionalmente se le inició su tratamiento para tuberculosis, el acortado y supervisado. Esta es nuestra paciente inicial cuando ingresa a los 5 años posteriores y al egreso de nuestra paciente vemos una mejoría notable de toda este edema y toda esta inflamación, como a posteriori pensar con cirugía plástica mejorar
todo este tejido residual que tendría la paciente. Entonces tenemos que la conidiobolomicosis es una micosis profunda producida por el Conidiobolus coronatus, que pertenece a la clase de los entomoftorales y del orden de los cigomicetos. Está constituido por unas hifas cortas, no septadas, y que tienen la característica que forman unas coronas. En los pacientes inmunocompetentes se puede asociar con traumas mayores y laceraciones contaminadas, materiales quirúrgicos contaminados, uso de drogas endovenosas, estancias prolongadas en UCI o terapia adicional. En pacientes inmunodeficientes, en pacientes con diabetes mellitus con mal control metabólico, en neoplasias hematológicas, trasplantes de células madres, trasplantes de órganos sólidos y enfermedad renal crónica. Vemos también cómo se observa en el cultivo. Es un hongo saprobio, es decir, que está dentro de la tierra, en las hojas, muy típico de la zona tropical. Es una afección netamente rinofacial que puede llevar a una deformidad del rostro en un paciente inmunocompetente, como en nuestro caso, una patología de curso crónico con una histopatología que vamos a encontrar los granulomas y esas hifas no septadas. El diagnóstico con la clínica, el cultivo que no fue posible en nuestro caso, pero la biopsia de piel fue contundente para hacerle el diagnóstico acertado. El PCR todavía no está estandarizado para nuestro caso, como vimos. El diagnóstico diferencial, todas estas patologías que comprometen la línea media, como la mucormicosis, la rinoórbito-cerebral, el granuloma letal de la línea media, el rinoescleroma o neoplasias. Y el tratamiento es con anfotericina B, también podemos pensar en el itraconazol y en el fluconazol. Muchas gracias. Bueno, doctora, muchas gracias por su participación, excelente. Bueno, hemos dado por terminado todas las conferencias. Quisiéramos saber si alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta, alguna participación. Estas enfermedades, como conclusión, podemos decir que son enfermedades tropicales que se siguen estudiando, porque seguimos viéndolas, y que el conocimiento de estas enfermedades no se ha detenido, continúa. Y hablando especialmente como ejemplo la lepra, que es una enfermedad que hay que pensar en ella, de que existe para poderla diagnosticar, porque el que no piensa en lepra le cuesta hacer el diagnóstico. Bueno, quedamos a expensas de alguna pregunta, ratificarle nuevamente a todos los expositores nacionales y extranjeros el agradecimiento del comité organizador de la Universidad del Norte, del Hospital de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia, por la excelente participación de todos, las excelentes conferencias. Y bueno, muy grato para mí haber sido el presentador, y quedamos a la espera de alguna pregunta. Si alguno de los conferencistas quiere decir algo, quiere intervenir algo, alguna nota, alguna observación. Pues no nos queda más que agradecerlos a todos los docentes que nos acompañaron hoy. Qué espectáculo de simposio, qué conferencia, la verdad, me siento muy, muy, muy emocionada. José, quiero. El último. Doctora Meléndez. No escuchamos a la doctora Meléndez. Ya, micrófono apagado. Agradecer a mi doctora Arenas desde México, la doctora Mariel de República Dominicana, mi profe Erzaín, nuestro eterno profe, maestro,
de la dermatología, por su asistencia. Qué rico haber contado con la experiencia del doctor Katime, del doctor Biasus, que es nuestra casa en el hospital, y tener a Sandra aquí, uninorteña, otra vez. Sé que ella, esto es emocionante para ella, así que de corazón, Barranquilla, la Universidad del Norte, Colombia, les da las gracias a todos. Doctora Isa, ¿algún comentario final? A todos por la invitación, felicitar al organizador, que indiscutiblemente cuando iniciamos decíamos que esto da más nervio que presencial, y realmente como todo puede pasar virtual, no estamos acostumbrados a estar hablando a la pantalla. Es lo mismo que la consulta hoy en día con mascarillas y trajes y todo, que decimos cómo captaremos el paciente. Si todos esos gestos, sonrisas, ademanes captan mucho y atraen al paciente. O sea que sin duda ha sido un interesante simposio, y los felicito porque el contenido pues de más espectacular con todos los expositores. Doctora, ahora sabemos más de tecnología que de dermatología. Así es. Doctora Arenas, su comentario final. Pues, un gusto muy grande de haber estado con ustedes, de que me lleven a seguir aprendiendo tanto de las cosas tecnológicas, por supuesto, que siempre tenemos que auxiliarnos de las nuevas generaciones, de los millennials que nos apoyan para que aprendamos, y todos aprendemos. Yo he aprendido mucho esta mañana de micosis que prácticamente no vemos en México, que tengo que ir a República Dominicana para alimentar mi espíritu tropical, de enfermedades y de cerveza y de baile, pero ahorita no bailamos, pero me bailó mucho la mente aprendiendo de estas enfermedades que han presentado. Muchísimas gracias. Con gusto, doctor. La próxima esperamos que sea presencial para tenerlo en Colombia nuevamente. Gracias. Doctor Gersaín, ¿algún comentario? Sí, muchas gracias. He aprendido mucho. Yo que creía que a esta edad no se podía aprender, pero sobre todo del doctor Biasus y del doctor Katime. Lo mismo que de la doctora Beatriz. Quería comentarle que la biopsia de la rinotromoftora-micosis es diagnosticable con sospecha de ver el fenómeno de esplendor y OPLI fantástico que ocupa todo el campo, y que son hifas fantásticas que se ven con la HE blancas. Entonces hay que decir, ¿y esto qué hace usted aquí blanco? Teñirlas, y se ve muy bien con las coloraciones especiales. Entonces espero que haya otro simposio el mes entrante para poder participar. Doctor Arenas, ojalá que nos volvamos a ver pronto con cuerpos asteroides. Pero no quedó claro si lo blanco del doctor, yo no entendí, ¿eran canas o no eran canas, doctor Arenas? Hay preguntas. No le escuchamos, doctor. No, perdón, son silver hair. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Doctora Isa, una pregunta para usted. ¿Tiene alguna recomendación para los pacientes con hipocromía residual en PV? Muchas gracias y gracias a todos los expositores. Ha sido muy enriquecedor. Doctora Lisa. Bien, bueno, en sentido general no hay nada como establecido para esa hipocromía residual que queda. En teoría, cuando ya no tenemos ese efecto del hongo, pues la pigmentación tiene que producirse otra vez. Sabemos que ese proceso de pigmentación pues va a durar, que digamos que 1 mes, 2 meses, 4, 8 semanas para recuperarse. Y si vemos que si en algún paciente pues la hipocromía persiste más, pues los mismos mecanismos que utilizaríamos para traer o restablecer una pigmentación en vitiligo, por ejemplo, en algún punto los inhibidores de calcineurin lo hemos utilizado, sobre todo en hipocromías residuales de cara, que funcionan bastante bien, 2 veces al día, y vamos a ver en unas cuantas semanas cómo eso repigmenta otra vez. Claro, están descritos fototerapia y otro tipo de vamos a decir, de pruebas y de cosas que podemos utilizar, de herramientas,
Pero la hipocromía residual en pityriasis versicolor, lo que la experiencia nos ha dicho, no sé si el doctor Arena tiene otra opinión en su vasta experiencia, pero es que repigmentan solas. En caso de que persistiera, pues ahí sí utilizar algún inhibidor de calcineurina o incluso la misma fototerapia UV de banda estrecha que la tenemos nosotros disponible en la institución. Hasta ahora no ha sido necesario, sí en alguno que otro caso inhibidor de calcineurina. No, en realidad yo tampoco tengo experiencia realmente con otro producto. Antiguamente utilizábamos bloqueadores solares con pava y bronceaban más la piel, pero como en la actualidad prácticamente ningún bloqueador lo tiene, pues es más difícil el tratamiento. Hay que esperar. Doctora, ¿y la exposición temprana a luz ultravioleta natural, de poco tiempo, 5 minutos diarios? Digamos, para esa hipopigmentación residual. Sí. Bueno, realmente yo que trabajo bastante parte de fototerapia, nosotros hacemos para cualquier hipopigmentación residual, UV de banda estrecha, controlado. La exposición solar, sabemos que el problema es que tú le dices al paciente, toma 1 minuto de sol, 3 minutos de sol, el paciente se va a tardar todo el rato que pueda. República Dominicana, las 9 de la mañana es lo mismo que las 5 de la tarde, que es lo mismo que las 3 de la tarde. O sea, el sol es exactamente igual. Si yo cambio mi pantalla y la pongo hacia la ventana de donde yo ando, esto es fatal. O sea, que en sentido general, si vamos a utilizarlo, yo creo que sería cabina y controlado, y la pigmentación es rápida y es muy buena, con UV de banda estrecha. La verdad que yo no me animaría a decirle al paciente que se vaya para ningún sitio a tomar sol, porque los resultados se van a ver después en otra cosa. Okay. Aquí en Dominicana, ¿eh? Aquí en Dominicana. Doctora Muti, ¿algún comentario final? Pues agradecerles nuevamente por la invitación, muy halagada de haber estado compartiendo mesa virtual con gente de talla tan alta a nivel internacional. Realmente me sentí muy feliz y aparte de eso, la calidad de las exposiciones, como siempre, excelente. Aprendí muchísimo y muchísimas gracias de nuevo. Ok, doctora. Doctor Catime de Santa Marta, ¿algún comentario? Un saludo a todos los compañeros, a toda la audiencia que hay en este momento. Nuevamente los felicito por el foro que llevamos un tiempo con Beatriz tratando de organizar algo. Yo creo que después de cierto tiempo se logró y pienso que siempre la asistencia ahí en línea superó. Llegó un momento que había casi 220 personas. Me parece una cifra bastante buena para hacer un sábado en la mañana. No es fácil convocar gente. O sea, es lo importante esto, que tener conectada más de 100 personas un sábado en la mañana, eso no es fácil. Entonces, pienso que el evento fue un éxito. Las conferencias me parecieron una muy buena calidad y se ven los comentarios, digamos, en el chat. Los felicito y pues esperemos que se hagan más eventos de estos de forma frecuente, porque es importante esto. Miren que aquí la gran mayoría de nuestros espectadores son estudiantes de medicina, son residentes y pues nosotros, nuestra función es educar, ayudar a formar. Entonces es importante que pues sigamos revisando mucha temática. Como le he dicho yo a Beatriz, a veces hay que hacer un solo bloque de VIH y piel, bloques de tuberculosis cutánea, bloques de parásitos. Es decir, todo esto se puede ir haciendo y por medio pues del apoyo que está dando la Universidad del Norte, que sería mi recomendación. Muchas gracias y felicitaciones al equipo organizador. Gracias a usted, doctor Catime. Doctora Esperanza, pregunta, por favor, el nombre del nuevo medicamento para el tratamiento de la lepra. No le escuchamos, doctora. No hay sonido. Es un medicamento que está en experimentación de bedaquiline bactericida. El estudio va para 8 semanas, es de Janssen. Estamos esperando los resultados, pero en este momento está en curso el estudio. Y bedaquilina nosotros lo usamos en esquemas de MDR. También hace parte de los esquemas de tuberculosis multidroga resistente también. Es bastante frecuente el uso, digamos, en esos esquemas incorporados. Bueno, y el doctor Biasus, ¿algún comentario?
No le escuchamos, doctor Biasus. No sé. No, doctor Biasus, no tenemos imagen ni sonido. No lo escuchamos, doctor. Bueno, acá hay una pregunta que es, ¿cuándo volveremos a tener personal comprometido con la búsqueda de casos de lepra? Búsqueda activa sin sintomáticos de piel. Es un sueño. Volver alguna vez a tener el programa control de lepra y tuberculosis, todos los pacientes juntos, poder volver a examinar todos sus familiares. Pero ustedes saben que cuando la descentralización trajo eso. Cuando exista de nuevo el programa control de lepra. Bueno, una lástima que haya desaparecido el programa. El doctor Biasus desapareció. Sí. Se desconectó. Bueno, nuevamente a todos los que nos escuchan y a todos los participantes, gracias. Pidiéndole a Dios que el próximo año o el próximo congreso sea presencial para contar nuevamente con todos los invitados. Y bueno, un abrazo desde Colombia, Barranquilla. Doctora, también tenemos bastante sol como República Dominicana y Santo Domingo. Intenso. Bueno, casi lo mismo, la ubicación geográfica. Casi lo mismo. Bueno, muchas gracias. Bendiciones a todos. Gracias. Falta la foto, tiene que tomar el pantallazo. La foto. Ay, pero falta el doctor Biasus. Lástima, se nos fue el doctor Biasus. El doctor Biasus. Que se conecte Biasus y... Beatriz, llámalo. A mí me quedaron debiendo un poquito de mar con este frío. Mucho frío, dice el doctor Gersaín en Bogotá. Sí. Y aquí mucho calor. Demasiado calor. Sí. Pero bueno, como decía un profesor mío cuando nos quejábamos de calor en Barranquilla, pero ¿cuándo ha hecho frío en Barranquilla? Cuando nos quejamos nos decía Así eso. es. Y tiene razón. En los sueños. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.